The following announcement has been paid for by the... Hola a todos, bienvenidos a vuestro segundo programa de World Wrestling Order, tu podcast independiente de la mano de Rex y Andersen. Hoy os traemos de vuelta el mejor wrestling posible y no os lo vendemos, os lo regalamos, somos generosos. En fin, yo soy Rex, aquí está mi compañero Andersen. Buenas saluda. tardes. Muy buenas. Hoy tenemos mucho de qué hablar, pero lo primero, como ya dejamos en un mensajito previamente por YouTube, que estará ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, si no nos la han cerrado la NSA o cualquier rollo paranoico de los Estados Unidos, pues anunciándoos que no hemos tenido mucho tiempo para hacer el podcast en nuestro segundo episodio, veníamos de un episodio piloto y ahora estamos continuando con nuestra obra maestra, este pequeño podcast de wrestling mundial. Bien, para empezar como siempre, os recordamos, estamos en Twitter, en @www.podcast bla bla bla, en SoundCloud, en fin, si vosotros estáis escuchando esto, seguramente sabéis ya dónde estamos, ¿no? En fin, dar las gracias también a KGB Wrestling, que ahora nos patrocina, entre comillas, poniendo nuestros podcasts en su página web. Y os preguntaréis, ¿por qué voy a ir a KGB Wrestling? Andersen, ¿por qué van a ir a KGB Wrestling? Pues muy simple, porque tienen mucha información actualizada de todo lo que ocurre en el mundo del wrestling. Y después de tanto palabreo y después de contaros tanta cosa, ¿por qué no nos metemos directamente en lo que importa? En el wrestling mainstream, en lo que todo el mundo le gusta. En esa compañía que a todo el mundo le hace gracia, pero al mismo tiempo le cabrea más que despertarse un domingo temprano. Resumiendo, WWE. Ahí vamos. Jeff Harvey. Minus 5 stars. How much is this guy weigh? Oh, God. I don't know. Look at the adjective. Y sí, así es, nos metemos en la WWE, como siempre. Para empezar, qué mejor manera que hablar de un pay-per-view del que venimos, que era muy reciente, no lo habíamos visto antes, que prometía mucho y terminó, como siempre, decepcionando. ¿Por qué? Porque nos esperaba ahora lo típico, que era la Elimination Chamber, y a cambio, ¿qué nos encontramos? Fue un pay-per-view normal, de como si fuese un post-WrestleMania normal. Coincidimos mucho al decir que este pay-per-view de Fast Lane nos recordó mucho al típico pay-per-view del estilo de... quizás de Over the Limit, Capital Punishment. de un poco saliendo, sí, de ese estilo de Backlash en su momento. Sí, pay-per-view de mayo que a casi nadie le interesa o que deja combates muy normalitos. Haciendo referencia a cosas como en 2007 No Mercy, o sea, ese tipo de pay-per-view que no terminaba de interesar, que nos intenta encarrilar de cara a lo que es el Road to WrestleMania, a WrestleMania, pero que termina decepcionando mucho, que esto se solucionaba muy bien con la Elimination Chamber, de modo que dejaba un poco ese ambiente de qué va a pasar, qué no va a pasar. En fin, pues bueno, la cartelera que nos encontramos en realidad fue buena en un principio, no era decepcionante. Sí, tenía interesante algunos combates, pero pasa lo de siempre. No terminó siendo demasiado, en fin. Digamos que prometía mucho y terminó dejándonos un poco por el suelo. Por ejemplo, teníamos el combate de Goldust contra Stardust. Una decepción tremenda. En mi opinión, rápidamente se podría haber dicho que era un combate que se podría haber preparado muchísimo mejor. Espero que le den un repunte, una salvación en WrestleMania. Sí, yo lo espero con muchas ganas. Con esto de ahora de que Cody ha muerto, pues... Sí, decepcionante la verdad. Un combate flojo, se esperaba mucho más. En fin, podría haberse mejorado. Después otro combate un poco de relleno, Dolph Ziggler, Eric Rowan y Ryback, el equipo Cena, si remontamos a Survivor Series, contra Seth Rollins, Kane y Big Show. En fin. Es lo que equipo Cena. ¿Cuánto va a durar eso del equipo Cena? No sé tú, pero cuando vi este combate, encima fue el opener, me recordó mucho al típico combate de Raw. Al típico main event de Raw de cualquier día. Podía haber sido el pre-show perfectamente y nadie se hubiese dado cuenta. Fue un opener muy malo, sinceramente, y... Lo único bueno, la vuelta de Orton. Pero bueno, luego tuvimos también un combate muy interesante. Los títulos por parejas estaban en juego, los Usos, como no, lo que parecen ya los campeones por defecto, tenían que medirse ante un equipo que ya en el podcast anterior, si te acuerdas, te dije que me encantaba, lo veía muy dinámico, lo más interesante.
que era Cesaro y Tyson Kidd. No tiene todavía nombre propio el equipo. Y Aunque- bueno, ¿qué ocurrió? Aunque hay un par de parodias ahí al nombre. ¿Qué ocurrió? Pues que Cesaro y Tyson Kidd se lo llevaron, gran resultado, esperamos mucho de ellos, esperamos que tengan un buen papel en WrestleMania también. Por otro lado teníamos un careo interesante entre Triple H y Sting. Triple H y Sting, dos viejos veteranos, dos leyendas en el ring, cada uno en su propia compañía. Triple H, como no, de WWE, Sting de la WCW. Y después de varias promos ya se lanza el reto, ¿no? De que todo el mundo esperaba un careo entre los dos para que acabara en un combate en WrestleMania entre los dos. Luego hablaremos un poquito más de este combate. Por otro lado, dos combates más, el título de Divas, Nikki Bella contra Paige. Nada nuevo. Típico título de divas. Creo que nuestros oyentes coincidirán que fue un combate aburrido. La división de divas necesita mejorar. Ahora hablaremos también un poco de eso. No nos pareció nada sorprendente. Hay que apreciar una cosa, eso sí. Nikki Bella está mejorando un poquito. Sí, yo El proceso que ha tenido a Hill ha sido muy positivo, la verdad. pero yo la sigo viendo como mi diva más mala. No, a la hermana la veo mejor. Hay que recordar en SummerSlam, Brie Bella tuvo un buen combate con Stephanie McMahon. Hay que decir que fue uno de los feudos de Eso- divas que Sí, levantan un poco la moral, ¿no? eso siempre me traerá de cola. ¿Qué pasó con eso? Si fuera por los misterios que tiene la división ¿Se femenina. se quedaron sin idea o qué pasó? Porque Oh. se habló de un Nikki contra Brie, pero ahí quedó. Brie de la noche a la mañana pasó a Hill. Y Ah. Por ejemplo, tú y yo somos hijos únicos. Se supone que en temas de familia los enfados cuando son hermanos y hermanas terminan siendo muy rápidos de solucionar, ¿no? Ojo, después de todo lo que se lió, hostia, que llevaron el capullo este de los programas de televisión. de corazón. Sí, el de diario, corazón. como el diario de Patricia. Como el diario de Patricia americano. En fin, después de llevar también al hermano de las Vela, en fin. Horrible esa historia de Total Divas, para quien le guste, pues que le guste. Por otro lado, el título intercontinental, que luego también hablaremos un poquito de esto, a mi gusto, un título que ahora mismo quizás tenga más prestigio incluso que el título de la WWE. Fácilmente, luego hablaremos un poquito de esto, pero Ay. hay que discutir. En Fastlane nos encontramos a Bad News Barrett, que se enfrentaba a Dean Ambrose, el cual había estado buscándole durante toda la semana anterior, intentando que firmara un contrato, Y al hasta final que lo este lo consiguió. consiguió. ¿Qué ocurre? A la manera de Dean Ambrose. Exactamente. No hay otra. Con estilo. Dean Ambrose terminó perdiendo el combate por descalificación, no obstante abandonó con el título esa noche. Y bueno, luego hablaremos también de esto y de por qué. Ahí empezó todo. Vale, dos combates más, quizás el combate que todo el mundo esperaba por la rareza que tenía, que era John Cena contra Rusev por el título de Estados Unidos. Sorprendentemente, y aunque la gente diga que no, por lo que tengo entendido, la victoria de Rusev ante Cena va a pasar los libros como que John Cena perdió por sumisión. Sí, puede decirse que sí, porque aunque no se rindió, el árbitro fue el que provocó la sumisión. Efectivamente. El problema está en que... Sigue siendo el que nunca se rinde, pero perdió por sumisión. Efectivamente, así es. Pero bueno, si os vale eso, en fin. Un combate lento. Rusev fue quien le puso más, ¿cómo decirlo?, la salsa al combate. No fue un mal combate. Quizás se esperaba un poquito más. Lo único bueno es que esto le va a venir bien al título de Estados Unidos. Efectivamente. Y recordar viejos tiempos de ver a Cena otra vez en la órbita del título de Estados Unidos. Efectivamente. Para aquellos que recuerdan a ese Cena, ¿no? Cuando era heel y tal. En fin. Estaremos atentos ante el desarrollo. Que de momento, bueno, esta victoria de Rusev llama un poco la atención, ¿no? Pero de cara a WrestleMania, ¿qué podría pasar? Cena, es que las historias de Cena y WrestleMania son siempre muy ambiguas y raras. Cierto. No terminan saliendo demasiado bien Sí, para el oponente. Siempre, ya no es solo el oponente, de que siempre pueden tener clara la victoria de Cena, pero luego en los últimos 5 minutos, como llevan pasando los últimos meses, llega alguien, le da por ahí, cambia el guión Cierto, cierto. y gana otro. Podemos ser pesimistas y decir, vale, John Cena va a ganar, va a perder en WrestleMania. ¿Lo sabemos? También puede pasar lo que pasó con el John Cena Miss de WrestleMania 27, puede ser. No, perdón, es cierto, cierto. 27 cierto, que ganó, que retuvo de Miss y luego en Extreme Rules ganó Cena. Podría ser, no obstante es que entra un poco lo que tú dices, la dinámica del título de Estados Unidos. ¿Por qué necesita John Cena el título de Estados Unidos? ¿Qué favor le hace esto a Rusev? También se puede mirar desde Demasiados
Sinceramente creo que si hablamos un poco de esta rivalidad ya así en plan abierto, la conclusión más amplia que podría tener esto es que John Cena no ganara, que las victorias de Rusev continuaran y pasar a otro nivel, intentar encontrar a otro rival para Rusev. Es decir, si Rusev mantiene, por ejemplo, su racha de victorias, gane quien gane en el main event de WrestleMania, pues sería un buen contendiente número 1 al título pesado. Es decir, es una cara nueva, refrescante y no es algo que vayas a ver muy Y típico, un ¿no? Roman Rusa sería, para mi gusto, sería muy bonito de ver. Ya ha ocurrido anteriormente, pero siempre con descalificaciones o en fin. Ocurrió en una SmackDown, pero fue calificación, entró, entró Big Show, creo que era por la época del feudo con Big Show de Roman. Puede ser, sí. Y Y el main event de Fastlane fue una pelea por la contendencia número 1 al título de la WWE, que actualmente ostenta Brock Lesnar, como diría Paul Heyman. Paul Heyman. Roman Reigns contra Daniel Bryan. Vamos a ver. Roman Reigns viene de ganar el Rumble. Perfecto, todo el mundo lo esperaba. Fue un déjà vu de lo que pasó con Batista. A nadie le importa. No vamos a hablar del Rumble, fue una mierda. Resumido. Resumidamente. Shenanigans después, Daniel Bryan quiere una oportunidad, bla 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 bla, un montón de promos de 20 minutos de por medio, nos encontramos con este combate y el que gane irá a WrestleMania. Vamos a ver. El combate en sí fue bueno. Sí, puede decirse que sí, el combate fue bueno. A mi gusto fue bueno, la verdad. Lo que pasa es que hay un problema. Siempre que hablamos de combates con Daniel Bryan ocurre lo siguiente. Hablando del Royal Rumble, el año pasado tuvimos a Bray Wyatt contra Daniel Bryan. Todo el mundo, oh, Bray Wyatt es tremendo, Bray Wyatt ha sacado un peleón, ha sido la hostia. No. Una cosa muy distinta es cuando tú eres bueno o cuando alguien te hace bueno. Yo creo que este ha sido el caso. ¿Puedes decir que Roman Reigns está mejorando? Sí, por supuesto, debería, al fin y al cabo. Pero que la gran culpa de que el combate fuera bueno fuera de Bryan, a mi gusto sí. Daniel Bryan es quien se llevó el combate realmente, quien cumplió y quien, por desgracia, espero que salga mejor parado en WrestleMania a la hora de la calidad del combate y en adelante. Pero, en fin, yo creo que sirvió a todo el mundo como esperanza de que a lo mejor Roman Reigns se quedara a la estocada, pero... No, yo sabía desde el primer momento que Roman, porque es que si no el Rumble ya para qué sirve. Ciertamente, ¿no? Se quedaría muy atrás, no se vería tan importante, no funcionaría tan bien. Una gran decepción, la verdad. Yo esperaba ver a Daniel Bryan de nuevo ahí en la cúspide. Pero sinceramente yo espero que los rumores sean verdad y que Brock retenga y siga en la WWE. Y hablando de Brock Lesnar, recientemente Brock Lesnar ha tenido una discusión con Mr. McMahon debido a problemas de aparición, de cosas que no quiere hacer en Raw. Otro más que se suma a la lista de peleas con Vince. Efectivamente, no sería nada nuevo. Pero ocurre recientemente, fans de UFC, en el último pay-per-view de UFC apareció Brock Lesnar simplemente, vestido, trajeado, asistiendo a un combate. O sea, a la serie de combates. Un espectador más. El problema es que la historia nos dice que persona que se muestra por UFC tiende o a una compañía o a otra. Es decir, Punk, por ejemplo, pasó mucho tiempo pasándose por esas pequeñas veladas de UFC, ¿no? Y mira cómo ha acabado. No significa nada, ¿no? También Taker ha ido a veladas de UFC y no significa que... Y se encaró con Brock Lesnar. Efectivamente. ¿Cómo deciros esto? De Brock Lesnar, a mí me encantaría que siguiera. Hay muchísimos rumores de que va a ir a Bellator, va a irse a UFC, no lo sabemos. Está en un estado de físico brutal. Cuando comparas combates de Lesnar ahora a su época en el 2002, 2003, cuando estaba en SmackDown, es un mundo distinto, es una persona que se ha autocambiado, por así decirlo, se ha moldeado. Y hay que contar también la experiencia que tiene, que antes no tenía en UFC. A mí siempre me gusta Lesnar en la WWE porque te da sensación de jefe final, ¿no? Se demuestra que es una persona que se adapta muy bien. La triple amenaza en el Royal Rumble nos encantó, la verdad. A mí fue el combate de la noche. Seth Rollins y Lesnar, hay química. O sea que imagínate un Daniel Bryan Brock Lesnar, un Randy Orton Brock Lesnar, que es un combate que a mí me encantaría ver. En fin, esto se centra un poco, pues lo que decíamos, ¿no? Al parecer hay unas especies de problemas entre el McMahon y Lesnar sobre temas contractuales. La empresa puede denunciar a Brock Lesnar por incumplimiento de contrato. En fin, el cariño hace el roce y el roce crea brechas. Pero bueno,
Quién sabe si Lesnar se quedará, si Lesnar se irá. Estaremos pendientes, pues, de lo que ocurra en WrestleMania. No obstante, hablando de Lesnar, no quiso aparecer en Raw el otro día. Raw y SmackDown, rivalidad de nuevo en los ratings, como te estaba comentando antes. Raw baja, pero SmackDown sube. ¿Cómo me puedes explicar tú a mí esto? ¿Cómo lo comprendo? Pues que Raw de 3 horas cuesta mucho hacerlo y los SmackDown siguen siendo de 1 hora y media. Y tú sabes, al fin y al cabo tú sabes que yo no te puedo dar mi opinión objetiva, porque sabes que siempre he sido de la Liga Azul. Ciertamente, siempre te ha gustado más SmackDown. O sea que me jodió mucho cuando pasaron a ser otra vez grabados, pero ahora que medio están siendo grabados medio en directo, se está notando la diferencia. Bueno, vemos que los ratings de Raw caen, los ratings de SmackDown suben, estamos a punto de entrar en el llamado Road to WrestleMania. Un poco locura todo, ¿no? Pero creo que esa es la magia de este evento, ¿no? Vamos a calmarnos un poco, a pensar con objetividad, como tú dices, aunque nos cueste, y vamos a hablar ahora de WrestleMania 31. It's coming. Welcome to entertainment's greatest live event. The excitement, the energy, the extravagance. Be there live to witness the unparalleled spectacle of WrestleMania. On March 29th, 2015, the biggest event in entertainment comes to the home of the San Francisco 49ers. It's WrestleMania at the brand new Levi's Stadium. Create and share memories that will last a lifetime with a WrestleMania travel package. Exclusive tickets to WrestleMania Access, the 2015 Hall of Fame induction ceremony, and the greatest event in live entertainment, WrestleMania. Getting you. WrestleMania 31. Para otros, WrestleMania Play. Sí, eso ahora, No. ahora de quitar los numeritos, eso ahora... Ni idea de por qué han hecho ese cambio de logo, no lo sabemos, tampoco nos importa mucho. Lo que sí nos importa es el contenido, al fin y al cabo. ¿Qué más dará el envoltorio de una tarta si lo que de verdad nos importa es cómo sepa, el sabor que tenga? Pues muy bien, como estábamos hablando antes de Fastlane, ya tenemos bastantes combates a la vista. Empezamos quizás por lo más gordo, Lesnar, Roman Reigns. ¿Cómo ves tú este combate? Va a ser muy powerhouse, puede decirse. Los dos son fuertes, están, como se suele decir, petados, hablando En claramente. andaluz, aquí como lo decimos, sí señor. Hablando claramente y son dos powerhouse, van a darse golpes fuertes, eso está clarísimo. Y siempre tenemos a Brock German Suplex Lesnar. Recientemente creo que fue Mick Foley el que lo dijo, que el problema que tiene Roman Reigns, y por eso era tan perfecto de Shield, es que es un luchador a lo mejor que no es muy técnico, por mucho que lo intente, por mucho que se le intente aplicar ese pensamiento de que tú tienes que hacer una serie más de movimientos, tal, no sé qué. Reigns era la bestia, vamos a ver. Y cuando hablamos en claro significa que es un tío que tú le metes en una pelea hardcore y tiene que salir tanto muy dañado como haciendo mucho daño. Por lo tanto, si vamos a hablar de bestias... Una estipulación, yo lo veo. ¿Una estipulación? ¿Tú crees? Una cosa, un Last Man Standing o meter un Iron Man en WrestleMania. Estaría interesante. Que eso me parece que es la primera vez que se ve un Iron Man en WrestleMania. No, en me la parece segunda que vez. la segunda vez. El Bret Hart Shawn Michaels. Siempre se me olvida. Podría ser con estipulación, quién sabe, hardcore match, last man standing, no holds barred, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pero guiándonos un poco por estos últimos años, por ese intento de WrestleMania de que sea un combate estelar, de que sea algo en plan 1 contra 1 o 3 contra 3. Quién sabe, ¿no? Al fin, WrestleMania termina siendo siempre muy sorprendente, los main events suelen cambiar mucho. Vince era una de las personas que más hacía hincapié en esto. Un combate no se crea de un principio a fin, sino que se tiene que ir moldeando. Estaremos atentos, todavía quedan unas par de semanas, un poco más. 27 quedaban el lunes. O sea, En fin, sí. 20 y algo días. Todavía queda casi un mes para todavía forjar bien lo que va a ocurrir en WrestleMania. Por otro lado, seguimos hablando de que ese puede ocurrir, no puede ocurrir.
Tenemos a John Cena contra Rusev de nuevo. Rusev se sigue negando. La cosa es, John Cena intenta meterse en el andre de Giant Battle Memorial, tal, no sé qué. Stephanie no le permite. Esa promo no me gustó. ¿Por qué no te gustó? A mí me encantó, la verdad. Stephanie le puso Sí, muy buen por la, color parte a esa de, noche. por la parte de Stephanie sí, por la parte de Cena, yo qué sé, no me llamó mucho la atención. Ten en cuenta que las promos de Cena siempre están enfocadas a oh, soy el underdog, necesito superar estos obstáculos y conseguir ser campeón, no sé qué, no sé. Estamos acostumbrados a esto. Lo impresionante de a lo mejor, de esta situación no es que... O sea, la posibilidad de no ver a John Cena en WrestleMania no va a ocurrir. Ya, sí, eso está claro. Eso lo tenemos claro. Va a Ahora, haber un Rusev Cena. efectivamente. Y si queréis, ¿cómo es esta palabra? Momentos previos, situaciones previas, vais a tener muchos déjà vus. Es decir, John Cena el año pasado, con el feudo con Bray Wyatt, no llegaron a tener combate, pero sin muchos roces de que ocurrirá, no ocurrirá, terminó ocurriendo, ¿no? Tiene que ocurrir con Rusev por dos motivos. John Cena ha perdido, John Cena tiene que ganar. Sí. John Cena no puede perder, eso es impensable. Y además, yo para mí que poniendo otro símil, va a ser como Shawn Michael Taker en WrestleMania 26. Uf, menuda comparación, ¿no? Me refiero al modo de que Cena vaya a perder el combate contra Rusev. Podría ser. Que le haga una cosa muy grande para que Rusev se cabree tanto. Podría ser. Que es como comparando cuando Shawn Michael le hizo perder el título a Taker en Elimination Chamber. Podría costarle el título de Estados Unidos. Que fuese la primera derrota de Rusev. Y así ahí el ya título de Rusev- Estados Unidos no recae en John Cena. Y ahí ya Rusev, pues, de tan cabreo que lo tiene ya y haberle costado la primera derrota, pues Pues, Cena muy tenga su buena- combate. Muy cierto, muy buen pensamiento, la verdad. Muy posible, la verdad. Todavía quedan Raw, SmackDown, quién sabe, ¿no? En algún show, una pelea por el título de Estados Unidos puede ser más que posible, al fin y al cabo. ¿Contra quién podría perderlo? ¿Quién sabe? No nos hemos parado a pensar una cosa. Ahora mismo en el midcard tenemos a varios luchadores, por ejemplo. Tenemos, como tú me estabas comentando antes, un reflotado R-Truth. Tenemos a Dolph Ziggler, tenemos a Luke Harper. ¿Quién te hace pensar que un face de repente no se enfrente a Rusev, se quede con el título de Estados Unidos y ante lo que queremos hablar ahora, la pelea por el título intercontinental en WrestleMania se juntara con el título de Estados Unidos? La tan temida unificación. Efectivamente, ahí quería llegar. Sería ¿Por interesante. qué me lo has tenido que recordar? No quiero. Sería interesante. Para aquellos que ya seguramente lo habréis visto y tal, el combate va a ser una pelea de escaleras, perdón. El título de Intercontinental está en juego, el campeón ahora mismo es Wade Barrett, por mucho que lo lleve uno u otro, sigue siendo el campeón legítimo. Y entre los contendientes a la pelea, pues la idea es hacer una especie de Money in the Bank, pero con el título Intercontinental. Ahora, tendríamos seguramente a R-Truth, A Dean Ambrose, Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Luke Harper, Wade Barrett, Wade Barrett, el campeón, Daniel y Bryan. Daniel Bryan. De momento, quién sabe, había en Twitter una especie de medio polémica de que no, seguro que Chris Jericho se mete porque es una pelea de escaleras. Ni idea. Chris Jericho ha dicho hace nada que no va a volver a WrestleMania. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es Jericho. Es Jericho. Te queremos, Jericho, siempre lo decimos. ¿Para qué decir otra cosa? Pero Jericho, no. No. Vuelve muy de sorpresa y eso no. Por favor, Jericho. En fin, sea como fuera, yo creo que puede ser el combate que se lleve la noche, la verdad. Es un combate muy atractivo de ver. Una pelea de escaleras con el título intercontinental es algo tan clásico como un 1 contra 1 y el título de los pesos pesados. Una diversidad muy grande, no, porque tenemos, por ejemplo, a Luke Harper contra alguien como Dolph Ziggler en una misma pelea de escaleras. Otra vez. Por eso mismo, ese combate fue tremendo, si mal no me acuerdo, en TLC, Sí. el mejor combate de aquel año, en 2014. Quién sabe, ¿no? Quizás el combate, de momento, que se podría llevar la palma, por así decirlo. Por otro lado, hablando de combates épicos, Triple H contra Sting, lo mencionábamos antes. Dos viejas leyendas. Ahora, aquí hay un problema muy grande junto al combate que ahora os mencionaremos. Triple H está en forma, ¿vale? Le hemos visto pelear contra The Shield, contra Daniel Bryan el año pasado estaba muy bien. Confío en que rinda el nivel que se le va a exigir pelear en WrestleMania. Ahora, ¿cómo está Sting para pelear? Sting
te recuerdo que, aunque meses después, pero viene de TNA y en TNA ha peleado bastante. Digo yo que la forma que trae de TNA la mantenga. Puede ser todavía, exactamente. Podría ser. El problema de Sting quizás es que no le hemos visto nunca pelear en un ring de la WWE. La dinámica es distinta, los movimientos son muy distintos a otras compañías, obviamente. Hay más restricciones, hay cosas que se quieren ver, cosas que no. Si disparo a ciegas, podría decir que todo puede acabar en la situación típica del martillo de Triple H contra el bate de béisbol de Sting. Este puede que sea el No Holds Barred. Es un combate muy típico de Triple H, aunque no lo parezca. Quizás un combate que habla por sí solo, ¿no? Pese a que ha habido promos y tal, tenemos la manía de Sting de que él no habla en promos. Es algo que lleva arrastrando desde WCW. No tanto en TNA, en TNA solía hablar un poco más. Sí, en TNA no callaba. No callaba. ¿Para qué mentir? Están intentando, pues eso mismo, resucitar el Sting de WCW. Olvidarnos un poco del Sting de TNA, del Sting Joker. Sí. Dejar eso de lado. Sí. No centrarnos en el Sting antiguo. Espero que el combate sea corto. No más de que a lo mejor 10 minutos. No les veo a los dos peleando mucho más. Sí, tiene pinta de que va a ser cortito. Y si me preguntas quién lo va a ganar, Sting, obviamente. O que Triple H quiera apuntarse otro tanto y aumentar a una víctima más en su cementerio personal. ¡Amigo! Yo ahí no voy a comentar nada. Ya sabes la opinión que tengo de Triple H como luchador y como jefe. Mira, Triple H, Ahí como deja- se te ocurre enterrar a Sting en WrestleMania por tu propio ego, tío, te vas a buscar a una de mala gente. Ahí dejaré la cosa de que tanto Sting. Este puede, No, ser, no, no, este puede ser el combate más abierto que haya en WrestleMania. Sí, quizás el que más duda pueda ocurrir. Ahí lo dejo. Podría ser, podría No tanto como el que viene ahora, ese tan querido Taker Bray Wyatt. Pelos de punta, ¿no? Esto puede ser lo que salva a Bray Wyatt. Bray Wyatt llevaba una racha mala, no lo hemos visto demasiado, no ha tenido... ¿Cuál es la palabra? Protagonismo, quizás. Sí. Se enfrenta a uno de las... Si no la que más... La leyenda más histórica de la WWE, considerado para muchos. Siempre me ha gustado el personaje de Taker por ese misticismo que Bray Wyatt ha sabido rehacer a su manera, reinventar, por así decirlo. Sus promos están siendo brutales, todavía no hemos visto a Taker, se le sigue esperando. La promo de Fastlane fue brutal. No, es que no hay otra palabra. Se esperaba ciertamente en ese ataúd. Todo el mundo estaba diciendo Taker ha vuelto en Fastlane en ese ataúd. Y pues no fue así. Y salió Bray Wyatt y Se- hasta el público le aplaudió. Exactamente. Hay muy pocas ocasiones en las que la gente aplaude a un heel. Cierto. Muy pocas. Cierto. Y como decimos, es un combate que... Digamos que se soñaba con este combate, pero... Al mismo tiempo te quedas un poco decepcionado porque quizás todo el mundo esperaba ese Taker contra Sting. Pero la WWE creo que ha sido lista y ha sabido darnos algo que quizás no sea igual de bueno, pero que puede ser mucho más beneficioso a lo largo. Siempre ha habido esta idea de que Bray Wyatt, ya que hablamos de historias místicas, ¿no? En Kayfabe, Sí. tome los poderes de De Undertaker y este sea el último WrestleMania de Taker, su último combate. Y claro, cuando oyes una cosa así te quedas pensando, es raro, pero mola. Sí, mola. Molaría mucho, ¿no? mola. En fin. Y como el del año que viene es en Texas. Efectivamente, quién sabe, ¿no? Siempre ha habido ese rumor también de que Bray Wyatt en algún momento será un gran face de la WWE. Quién sabe, ¿no? Difícil, pero no imposible. Hombre, sí, ya se acaba de demostrar que un loco puede ser face. Ciertamente. Siempre hemos visto que, por ejemplo, uno de los que siempre te hablo, que jamás pensaba que fuera a llegar algún día a ser face, Edge. Otro que también... Ambrose. Dean Ambrose quizás sí, quizás no, un poco, yo sí, pero... Alguien como por ejemplo Randy Orton, nunca pensé que volviera a verle de face tras de desarrollar tanto su personaje, pero bueno, nunca digas nunca la WWE, al fin y al cabo. Y como nunca decimos nunca, la pregunta es, ¿este va a ser un buen combate para Taker? Es decir, vimos el año pasado WrestleMania,
Taker fue masacrado. ¿Cómo decirlo? Un rival muy duro, creo yo. Brock Lesnar lo derrotó físicamente en ese combate. Necesitar un año para recuperarte es duro. Y te preguntas eso, ¿no? ¿Cómo estará Taker para enfrentarse a alguien como Bray Wyatt? Ya más allá del resultado, sea uno u otro, te preguntas, ¿va a ser un buen combate? ¿Va a ser un combate corto? ¿Vamos a ver a un Taker algo más dedicado a golpear que a realizar llaves? ¿Será al fin y al cabo Bray Wyatt quien lleve el combate? Muchas dudas, ¿no crees? Aunque, como dices, yo creo que junto con el título intercontinental, este va a ser otro de los que se roben el show. ¿Tú crees? Sí. Nunca sabes por dónde va a salir Taker y siempre lo ha demostrado. Incluso estando como estuvo con Brock Lesnar, decía no va a perder, pero aunque perdiese, decía no va a perder. Interesante, ¿no? Cuando hablamos de Undertaker, de Bray Wyatt, se nos pone un poco la piel de gallina al pensar en este combate, se nos pone, por así decirlo, esa tensión de cuarto milenio. Joder, es un combate que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Hemos visto combates que, no sé, tú cuando repasas un poco la historia de WrestleMania, Triple H contra Undertaker en WrestleMania 28 es un combate que yo recordaré los pelos de punta, ¿no? No saber qué va a pasar, esa incertidumbre. Que lo vimos cada uno en nuestra uno en casa, pero pero lo vimos juntos y estábamos hablando, no sé continuamente. si por WhatsApp creo que No, era. no, época de Messenger creo que Sí, todavía. estábamos hablando por Messenger y estábamos tú y yo mandándonos Sí, mensajes sí. en plan, después de ese Switching Music y ese Pedigree, tú y Se yo acabó. estábamos diciendo, ya está, se acabó la racha. Sí, pero, en fin, ya no hay racha en juego. Quizás lo único que se juega aquí es el honor, ¿no? El ver este La leyenda de enfrentamiento. Taker. Sea como fuere, va a ser un combate que merece la pena incluso comprarte la Network, que vale solo 9,99. No la compréis, no merece la pena. Sí, eso, tú ayudando a la compañía que te Y- paga la causa esta. Somos un poquito rastreros, es verdad. Y... ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? Creo que alguien está diciendo por ahí por el fondo, CM Punk, ha vuelto AJ. Sí. Pensábamos que se iba de la compañía, ha vuelto. Y la pregunta viene al caso. ¿Qué va a pasar en WrestleMania? Todo apunta a un tag team, Paige y AJ. Te voy a hacer otro símil porque hoy estoy haciendo mucho símil y Me ya voy a parece- seguir. me parece perfecto. Voy a seguir con la racha. Ujú. Nunca mejor dicho. ¿Te acuerdas tú de ese combate de Melina y Beth Phoenix? Corta eso, tío, corta eso. No, cuéntalo, venga, va. No, digo la risa y todo esto. Anda, cuenta. ¿Te acuerdas de ese combate de Beth Phoenix y Melina contra María y Ashley en Sí. WrestleMania 24? Sí. Pues yo creo que este va a ser igual. AJ y Paige contra. contra las velas. Queridos oyentes, Esto es coña. no somos malas personas, respetamos el wrestling femenino, pero por el amor de Dios, ¿qué queréis que os digamos? Llevamos un año de esto. Paige y AJ contra las velas contra Paige, las velas contra AJ, ¿Dónde AJ está? contra las velas. ¿Dónde está gente como Emma, Tamina, Alicia Fox, Stone Cold Alicia Fox? ¿Dónde Stone está? Cold, esto... En fin, locura. Mira, sinceramente, el año pasado hicieron la brutalidad de después de que Taker perdiera la racha, poner a todas las divas en un ring para que les abuchearan. Sí. Em, No lo entiendes. La WWE quería dar un tiempo de descanso. Para que la gente. Tía. Vamos a terminar esta parte porque la gente ya va a pensar muy mal de nosotros. Sí, ya nos estamos pasando. Ah. Perdón, división de diva. Perdón. En verdad, AJ y Paige son mis favoritas. Vale. Y os tengo mucho aprecio. A ver, Sí, cuando hombre, sube, hay a que ver respetar. cuando sube Charlotte ya de una vez, hombre. Hay que respetarlas, cumplen su trabajo, su función, se esfuerzan, tienen mucha competencia y bueno, si están ahí, será por algo. Aparte de por Total Divas. Bueno, vamos a cambiar de sección. Y bueno, después de eso, nos dirigimos directamente a NXT
NXT. Y venimos de otro pay-per-view, NXT Rival, el cual ha tenido unos combates buenos, malos, algunos decepcionantes, otros muy interesantes. En fin, vayamos por partes. Primero tuvimos Hideo Itami contra Tyler Breeze. Esta especie de rivalidad que se ha ido forjando ha sido un poco de la nada. Yo creo que simplemente para darle un poco más de protagonismo a un Tyler Breeze que ha pasado de estar en la escena del título principal a estar un poquito hundido, ¿no? En lo que es el roster, que continúa aumentándose. Y un Hideo Itami que llegó con muchísimo hype, una persona que iba a tener muchísimo protagonismo y que debido a que su queridísimo amigo Finn Balor le ha superado en popularidad y en fin, por gusto de los creativos, pues ha quedado entonces Hideo Itami un poquito fuera y hay que darle un poco de popularidad a este hombre. El resultado de aquella pelea, muy simple, Hideo Itami gana, Tyler Breeze pues termina cayendo de nuevo en ese roster que cada vez se multiplica más el número de gente. ¿Cómo viste tú esta situación? El personaje de Tyler Breeze me gusta como lucha, pero no me gusta su personaje, su gimmick no me gusta. No, hombre, desde que decidieron disfrazarle de Scorpio de Mortal Kombat Es al que- pobre Hideo Itami. Es que... no sé... No es que el problema de este caso es que no puedes decir mucho porque no conoces cuáles son los planes que le tienen preparados. No sabes si esto es momentáneo, si esto es... No, a Hideo le queda todavía un tiempecito en NXT. Sí, Y a, mucho más que a Valor seguramente. Y a Breeze también. Breeze yo para mí que va a ser uno de los eternos NXT. ¿Quién sabe? Otro combate que quizás la decepción más grande de la noche, Bull Dempsey contra contra Baron Corbin, putos nombres, en una no DQ match, la cual prometía ser muy bestia. No estoy muy seguro si esta ha sido la primera no DQ match en NXT. Sí, fue Creo la, que sí. fue la primera. Decepcionante, lo único que vimos fue una silla por ahí volando y poco más. Ya está. No, es que no hubo nada de... No, no hubo nada, no se dieron con nada de Nada. objetos. Un combate que prometía ser más fuerte, más vasto, con más energía. Y fue un squash. Pues sí, porque Baron Corbin derrotó a Bull Dempsey. El finisher, como siempre, muy impresionante y tal, pero... Hombre, coge a Bull Dempsey y a Es Pulso difícil. para echarlo para adelante, y luego para atrás y luego para adelante. Baron Corbin, uno de los que todavía le quedan en NXT, prometen, estaremos atentos. Por otro lado, la sorpresa, creo yo, de Blake y Murphy. Los antiguos conocidos como Mechanics, ya creo que no tienen ese nombre. Tus amiguitos del Duster. Efectivamente, un equipo que me encanta por esa entrada con Dubstep, el primer tag team oficial en debutar con Dubstep. Ya había uno por ahí antes, que lo estábamos hablando antes, pero en fin. Contra los Lucha Dragons, que habían perdido sus títulos por parejas ante ellos. Recientemente en un NXT en el cual, pues bueno, fue la gran sorpresa, ¿no? Ver a unos nuevos NXT Tag Team Champions, los cuales nos esperaban que fueran a ser ellos, porque se les veía muy verdes, pero oye, están demostrando tener un talento tremendo, ¿no? Y unos movimientos, un moveset muy grande, muy desarrollado, que indica que han estado practicando bastante y en fin, es un voto de confianza, creo, de los creativos a ellos. Le dan un nuevo color a la división Tag Team, ¿no? Que se ha ido modificando muy recientemente. Perdimos a Finn Balor y a Hideo Itami como equipo, después pedimos The The Ascension, y nos quedamos... Y se quedó con los Lucha Dragon y de Bob Williams, porque Enzo Amore y Colin Cassidy no eran tanto tag. No, ahora parece que sí que van a tener a lo mejor una oportunidad. Son los actuales retadores a. Exactamente. a A Blake los y títulos Murphy. por pareja, sí. En fin. Pues Blake y Murphy retuvieron, señal de que, bueno, los Lucha Dragons están a un paso de subir al roster principal, sobre todo más enfocándonos en Kalisto. Poco que decir, buen combate, rápido, veloz, quizás pudo dar un poquito más de lo que se esperaba. A mí me gustó. ¿A ti te gustó? Sí. Hay una cosa que Kalisto, mucha gente lo compara con Rey Mysterio, con Sin Cara en sí, con su compañero. No. Kalisto es algo totalmente distinto. Es muy, muy, muy bueno lo que hace y es ¿Tú muy sabes, original. ¿Tú sabes a quién lo he comparado yo ya más que una vez? ¿A quién? A Fénix. Mm, De Lucha Underground Puede ser. y AAA. No conozco tanto a Fénix, o sea, lo conozco de sí por encima, pero en fin, si tú ves una buena comparación, podrías estar en lo correcto. En fin, vosotros qué opináis, ¿no? Podéis contactar con nosotros y explicárnoslo, comentárnoslo, debatir con mi querido compañero Andersen. En fin, queda abierto eso. Por otro lado, Finn Balor derrotó a Adrian Neville para convertirse en el contendiente número 1 por el título de NXT. Un combate impresionante, Brutal. destructivo. Yo es que Vamos. Brutal.
impresionante, ambos con físicos muy parecidos. Diferencias de estatura un poco... no muy grandes, ¿no? Pero, en fin, que por así decirlo, dos luchadores que se manejan más o menos en el ring de una manera muy similar. Fue un combate bueno. Quizás podríamos decir que el mejor de la noche. Sí, sí. Podríamos. Sería fue. difícil. Viendo luego el main event. Sí, bueno, digamos que fue el combate que más competición impuso, que más nos hizo dudar. En cualquier momento podría haber ganado cualquiera de los dos, ¿no? Era un poco la cosa que más te enganchaba al combate. Finn Balor sigue siendo Finn Balor, Adrian Neville sigue siendo Adrian Neville. Es decir, ambos son muy difíciles de predecir en el ring. No sabes cómo se van a organizar, cómo van a organizarse en un combate a la hora de movimientos, de las escenas que quieren coreografiar, en fin. Muy buen combate, me gustó, pero antes que hablábamos un poco de las divas, ahora vamos a hablar de no las divas, las mujeres de NXT. Sí. Un Fatal 4-Way por el título femenino. Las 4 mujeres que hay en NXT, por así pues sí, decirlo. las 4 chicas que están tirando del carro femenino de NXT, que son Charlotte, que iba como campeona, Becky Lynch, la amiguita de nuestra querida jefa, Sasha Banks, la jefa de NXT, y la adorable Bayley. ¿Qué ocurrió en el combate? Que tan adorable no fue, ¿eh? Bueno, digamos que el roce... Bueno, algunos dicen que el roce hace el cariño. Yo creo que en este combate el roce les incitó a todas a matarse. Sí. Vimos movimientos muy arriesgados. Una Becky Lynch lanzando a todo el mundo por el aire. Suplex por todos lados. Movimientos que... Una Charlotte que pegó muy pocos golpes. Quizás Charlotte la que más esperaba que hiciera en el combate y la que menos hizo en realidad. Porque Sasha van volando sobre Becky Lynch y Bayley. Bayley pegándole a Charlotte, a Sasha Van. Becky Lynch pegándole a Bayley, a Sasha Van. Sí, La que menos hizo fue Charlotte. Si hablamos en el A mi concepto... parecer. El concepto de cómo el wrestling femenino puede llegar a ser en la WWE, yo creo que NXT está probando más y más y más que la división femenina puede hacer, ¿cómo decirlo? Competencia al roster principal, pero no solo eso, sino a roster femeninos de otras compañías. Cuando hablamos muchas veces de lo bueno que es TNA en el campo de las mujeres, sí. NXT no tiene nada que envidiar, ni mucho menos. NXT tiene muchísimo talento. Quizás en el día a día es más difícil a veces de degustar esa calidad, porque, bueno, los movimientos obviamente en un show normal nunca van a ser los mismos que luego ves en un pay-per-view. Son más los típicos contra cosas más especiales. Eso es precisamente lo que hace un pay-per-view muchas veces. En definitiva, un combate muy potente, muy bueno. Terminó llevándose la victoria la jefa de NXT, Sasha Banks. Merecido. Que ahora ya es la campeona. Merecido, efectivamente. Lleva mucho tiempo peleándolo. Seguimos con la incógnita de Bayley, que la pobrecilla se queda ahí en medio. Ya ha pasado, por así decirlo, 2 generaciones de divas en NXT, que fueron primero Emma y Paige, por así decirlo. Y esta es Charlotte y Sasha Banks. Bayley sigue ahí en medio, ¿no? Sí. Desarrollándose. Es como la tercera en discordia siempre. También es un poco lo que hablamos, quizás no haya prisa en subirlo. Mientras le vaya bien en NXT, sigue siendo su marca y va a tener más protagonismo. Es difícil a veces hacerle rivalidad a alguien como Las Vela o a AJ en sí a la hora de traspasarte a un roster principal. En fin, Becky Lynch, promesa todavía, mucho por ver de ella. Seguramente una futura campeona también de NXT. Y un talento a tener muy en cuenta y a seguir observando, porque demuestra una habilidad en el ring atronante, vamos, una cosa espectacular. Vamos, si fuera Piqueras me faltarían adjetivos para definirla, ¿no? Tremebundo. En fin, y llegamos al main event de la noche después de este gran combate. Si os dais cuenta, los combates van subiendo la intensidad poco a poco. No hay un momento en el que digas hay un descanso, como decíamos antes. No, esto es todo para arriba. Y llegamos al combate por el título de NXT. Un combate tan viejo como que perfectamente tiene más de una década de antigüedad esta historia, ¿no? Sami Zayn, a.k.a. el genérico, o eso se cree, contra Kevin Owens, a.k.a. Kevin Steen. Ambos buenos amigos desde siempre, desarrollando un feudo en NXT que no ha necesitado mucho desarrollo porque se lleva construyendo desde que estos dos pisaron un ring juntos. Cuando hablamos del combate en sí, podemos quitar de por medio factores como que era un pay-per-view, que eran estas dos personas, que había un título en juego, sino la intensidad, ¿no?, del combate. Golpes muy duros, dolía verlo a veces. Yo creo que, como decía Triple H con Shawn Michaels, cuando tienes un amigo en el ring deseas pegarte lo más fuerte que puedas porque tienes esa confianza.
y sabes que lo intentas hacer lo mejor posible. Creo que pasó esto en este combate. Vimos golpes muy fuertes, vimos un desarrollo muy intenso, el público estuvo enganchado desde el primer minuto. Y bueno, ¿qué me dices del final que tuvo el combate? Se esperaba. Sami venía todavía de su combate con Neville, de que Owens le reventara la espalda contra el filo del ring, que lo dejó fuera un tiempo. Ajá. Y tanto golpe y tanta powerbomb seguida Buf. lo dejó. Hay una... Si ves de nuevo el pay-per-view, una cosa que me gustó mucho, cuando ves en el público a una chica que es que está mirando el ring a ver cómo después de la segunda o tercera powerbomb que le hizo Kevin Owens a Sami, ves la cara de terror de esa mujer al pensar, vale, puedes entender que el wrestling es coreografiado y tal, pero cuando ves esa cara de terror de que ha matado a Sami, Sí. creo que ahí indica lo bueno, la clase, ¿cómo explicarlo? Lo bueno que ha sido ese combate. No se puede explicar con palabras, sinceramente. Si no habéis visto NXT Rival, veníamos antes de este pay-per-view, el que puede ser el mejor pay-per-view de 2014, NXT TakeOver. Pues esto quizás no ha sido tan bueno, quizás, pero no ha tenido nada que envidiarle. En resumen del pay-per-view, por cierto, Kevin Owens ganó por KO, o sea, brutal. Nunca mejor dicho. Efectivamente. Seguramente por hacer un poco de publicidad a su merchandising y tal. Fue un pay-per-view muy bueno. Lo disfruté, no quité los ojos de la pantalla en ningún momento. Y es al contrario que me pasa con la WWE en sí, entre comillas. Cada vez que veo NXT yo pienso, buah, no me van a decepcionar. No sé qué pensarás tú sobre esto. Completamente de acuerdo. Entonces, mucho más no podemos decir. Vosotros sabréis de sobra ya cómo fue este pay-per-view seguramente. Si no lo habéis visto, muy mal. Id a verlo ahora mismo. Dejad de escuchar esto, id a verlo. ¡Que vayáis! En fin. ¿Cómo van a dejar de escuchar esto? Que nos escuchen primero y luego ya que lo vean. Si ya se han llevado los spoilers. ¿Qué más da? Vale, acabamos de meter la pata. Nah, hombre. Suponemos que ya lo habréis visto. Después de todo, este pay-per-view ya hace bastante. En fin, pues al resultado de este pay-per-view nos quedamos con que tenemos ya dos nuevos contendientes para el próximo main event del próximo pay-per-view, o no, no lo sabemos, que son Finn Balor y Kevin Owens por el título de NXT. Kevin Owens, un campeón parece que nadie lo va a poder vencer de momento, muy fuerte, me recuerda a Rusev al principio, ante un Finn Balor que bueno, se sabía que iba a tardar poco en saltar a la escena del título principal, sabemos también que van a intentar que pase lo mínimo posible para subirle ya al roster principal. Está más que preparado. ¿Tú qué esperas de esta rivalidad? Finn Balor contra Kevin Owens. Va a ser muy buen combate. Ambos no han peleado nunca en un ring, creo, juntos, uno contra uno. No estoy seguro, tendría que chequearlo. Pero son dos estilos muy distintos. Ambos tienen un físico tremendo. Son wrestlers con mucha experiencia a la hora de saber cómo sacar adelante un main event. No vamos a decir mucho más porque creo que los nombres, y cuando oyes que es por el título, va a ser un main event y tal, simplemente puedes pensar, vale, esto va a estar de putísima madre. O sea, mucho más no podemos decir. Pero claro, como digamos que toda circunstancia tiene consecuencias muchas veces y viceversa. Por eso mismo la circunstancia y la consecuencia que ha tenido el llegar a este punto es que Sami Zayn ha tenido que perder su título muy pronto. Si mal no recordáis, Sami ganó su título ante Adrian Neville tras un buen feudo, que acabó pues con Kevin Owens atacándole al final. Y bueno, así ha acabado Sami, el pobre, pues magullado y en fin, con la cabeza un poco agachada y viendo como, en fin, su tiempo de campeón ha terminado. No sabemos si volverá a intentar alcanzar ese nivel de campeón y tal. ¿A ti qué te parece que ha sido este reinado tan corto que no nos ha dado tanto tiempo de disfrutar de Sami de campeón después de todo? Es eso lo que tú dices, el ataque de Owens le hizo el ataque y eso, lo dejó muy magullado, casi lesionado y pues no lo hemos disfrutado, pero hubiese sido un buen campeón si se lo hubiese dejado el tiempo. Pero eso puede indicar que en el roster principal va a estar ya mismo. Efectivamente, ya vamos diciéndolo desde hace bastante, ¿no? Adrian Neville y Sami ya son casi parte del roster principal a falta de cambiar su perfil al roster principal. Sinceramente, Sami es un luchador que jamás me gustaría verle, o sea,
Si por mí fuera le dejaría por siempre en NXT, pero bueno, como todo lo bueno tiene que llegar también, pues hay que dar un paso adelante, ¿no? Pasar al siguiente nivel y, bueno, Sami ya ha sido campeón, ya hemos visto de lo que es capaz, es hora de pasarle quizás al roster principal. Al igual que decimos que unos van y otros vienen, muchos retornos y nuevos debuts. Por ejemplo, el otro día la sorpresa de Rhino ha vuelto, curiosamente, a NXT en vez de al roster principal. ¿Qué te ha parecido, Rhino? De repente. Me gustó, ¿qué quieres que te diga? Rhino, Me gustó bastante. seguro que muchos estáis diciendo, pero bueno, ¿por qué ha vuelto Rhino? Si NXT es para gente joven, gente en desarrollo. Muchas veces se hablaba de la idea de que cuando tú tienes a un luchador muy joven y le pones con alguien muy veterano, termina creándose esa especie de sinergia que ayuda mucho al joven a captar muchas cosas del veterano. Esto es una cosa que, aunque parezca muy tonta, se lleva mucho en otros deportes. Por ejemplo, en el fútbol profesional y en la NBA, al igual que en el baloncesto en general, se suelen tener una mezcla siempre de veteranía y juventud. De modo que, bueno, pues yo creo que esta es la idea que ha surgido ahora de repente en NXT. Que ya venía ocurriendo, por ejemplo, Titus O'Neil tuvo su momento también en un pequeño feudo con Sami. Tuvimos también Tyson Kidd. En fin, Cesaro también estuvo un tiempo peleando en NXT. Lo que se ha hecho con Sin Cara. Efectivamente, y esto no solo se queda en un Rhino que vuelve con las pilas cargadas a participar a tiempo completo en el roster principal de NXT, sino que también tenemos a Brian Kendrick, que tuvo un combate espectacular en el último NXT contra el contendiente número 1 al título de NXT, Finn Balor. Brian Kendrick se fue de SmackDown en un momento en el que, bueno, estaba la marca sufriendo algunos cambios, todavía teníamos separación de marcas. Se fue simplemente porque, bueno, vio que su trabajo no se veía tan recompensado como él creía. Y, bueno, supongo que ante la falta de otra oportunidad o de no saber muy bien dónde entrar o simplemente de querer tomar parte en este proceso de NXT, ha vuelto a la compañía de los jóvenes, a esta nueva marca. ¿Cómo ves tú, después de hablar de Rhino, que de repente tengamos también a Brian Kendrick? No me ha gustado tanto como Rhino. ¿Y eso qué es lo que has notado de diferencia? No sé, yo es que Brian Kendrick nunca... ¿Sabes mi opinión sobre Brian Kendrick? No me gustaba tanto, sobre todo con el último gimmick que le pusieron. Que yo siempre te decía que parecía un borracho. Brian Kendrick, bueno, es un luchador que quizás se une al estilo que tiene ese estilo de NXT, gente como Finn Balor, como Adrian Neville, como Sami Zayn, gente que no son powerhouse, son gente con bastante más técnica, algo más high flyer. Quizás pues encaje muy bien de momento, hay que ver todavía, no podemos decir nada realmente. Y al igual que no podemos decir mucho de Brian Kendrick, tampoco podemos decir mucho de alguien que acaba de volver, que acaba de debutar, como Solomon Crowe. Llevábamos oyendo de Solomon Crowe desde hace mucho tiempo. Debido a una lesión bastante fea que tuvo, no pudo debutar, está completamente bien ahora y su debut será en breves. Solomon Crowe, tenemos poca información de lo que va a hacer en NXT, su gimmick es de hacker, de un informático. Buen amigo de nuestro queridísimo Dean Ambrose, tuvo una gran carrera, entre comillas, en CZW. Un poco loco, un poco, ¿cómo decirlo? Un poco excéntrico. En fin, ¿alguna declaración que te hagas hacer sobre...? No entiendo el gimmick. Es complejo. Volvemos al tema de siempre, no entiendo el gimmick. ¿Qué va a hacer cuando quiere atacar por sorpresa a alguien? ¿Hackearle la cuenta de Twitter? Es que no me lo explico. La verdad. Puede hacer lo que hizo, sí, vale, puede hacer lo que hizo con CJ Parker, poner interferencia en el Titantron y 4 musiquitas y atacarlo por la espalda. Sería una buena amenaza, ¿eh? Oye, o me das una oportunidad por el título, te hackeo la cuenta de Twitter. No lo había pensado, muy buena idea, oye. Eso sería un gran feudo contra Tyler Breeze, pero en vez de la de Twitter, la de Instagram con los selfies. La verdad que sí, sería muy curioso. Incluso, quién sabe, yo creo que Seth Rollins le tendría mucho miedo, pero bueno. Qué ataque más gratuito. Aquí hay que ser así, hombre, ¿no? Bienvenidos al nuevo orden mundial del wrestling. En fin, y dejando de lado estas personas que ya se han confirmado que han vuelto, han debutado, bla, 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 bla. Hay rumores de alguien que te gusta a ti mucho, un queridísimo tal... ¿Cómo era su nombre? Samoa Joe. Samoa Joe podría tener un pie en NXT. Ojalá. Nos encantaría. Al igual que siempre ha sido un poco sueño pues, Pero tener...
Es el miedo que tengo yo siempre a alguien que viene de indies o a alguien que viene nuevo. Que es el tema al que volvemos siempre. Que Vince siempre tiene que tener las narices metidas en NXT. Sea NXT, sea el roster principal, da igual. Has delegado en tu hija y en tu yerno o como se diga. Sí. Pues déjalo, no estés todo el rato cambiando todo lo que hacen. Pues Samoa Joe, alguien que quizás debería de debutar en el roster principal, pero bueno, viendo el caso de Kevin Steen, de Sami, ya no hay duda. Seguramente tendría que pasar primero por NXT. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se tiene la veteranía, esa tarjeta, aparte de Triple H y Samoa Joe, se cree que tienen buena relación, así un poco por detrás de las cámaras. Un misterio más, ¿no? Que vosotros qué opináis, ¿no? Podéis también opinar. Cada uno tiene aquí su propia idea de qué puede pasar, qué no puede. NXT y la WWE siempre han sido así, ¿no? Muy misteriosas a la hora de decidir quién va a entrar y quién va a salir. Por otro lado, hablábamos también antes de que, fíjate, han vuelto personas del pasado de la WWE, debuta gente nueva, pero lo que se ha roto ya es la jerarquía de combates, es decir, ya no es como antes que teníamos un squash semanal de Bull Dempsey o de Baron Corbin, sino que ahora encontramos combates tan curiosos como Hideo Itami contra Bull Dempsey, también encontramos a Baron Corbin enfrentándose a Adrian Neville. Pues, ¿qué te parece que por fin se haya roto esa barrera y ahora de repente estemos teniendo más diversidad de combates y sea cada semana más dinámico? Es darle oportunidades a los nuevos. Puedes probar estilos nuevos, no siempre tener a los mismos encajonados en un combate, que al final se nos hace repetitivo a todos. Pues vas probando cosas nuevas, que sí, que fue el torneo por decidir el aspirante. Pero ya tienes eso, un Baron Corbin, Adrian Neville, que para mi gusto fue bueno. A mí la verdad me parecen también buenos. Es decir, cuando siempre hay miedo de que este contra este a lo mejor no es bueno, este contra este quizás no tenga la misma dinámica, la misma química. Muchas veces nos terminamos equivocando, ¿no? Depende mucho de la actitud y el comportamiento en el ring de un luchador. Al igual que, bueno, como estábamos diciendo que se ha roto esta jerarquía, lo que se ha roto ya un poco es ese miedo, ¿no? De, por ejemplo, la división femenina, de cómo vemos que ya no hay ningún límite. Es decir, de las divas que tienes en NXT se van a enfrentar una contra otra, dejando un poco de lado a alguien como Carmela, que es muy novata todavía. Pero como vemos, por ejemplo, esas 4 esquinas de Bayley, Charlotte y tal, ya no hay ninguna división de que esta no se puede enfrentar a esta y tal. O sea que vemos que en la diversidad siempre vamos a encontrar más diversión al ver show, para ver el show, que cuando tienes los combates más típicos, como a lo mejor pasa en Raw, que cada semana tienes a lo mejor a Roman Reigns contra alguno de los 3 más malos del roster principal, que pueden ser Kane, Big Show o Seth Rollins. En fin. Dejando esto terminado un poco, cerrando ya lo que viene a ser NXT, encontramos que, bueno, NXT sigue prometiendo lo que promete, nunca defrauda, sigue cumpliendo y que se deja ver y además te incita a que sigas viéndolo. Poco más que decir, terminamos con la WWE, por fin. Y pasamos ahora a los indies y nos centramos ahora en Ring of Honor, en TNA, en New Japan Pro Wrestling, etcétera, etcétera. Vamos a ello. This March, the fight capital of the world hosts the best wrestling on the planet as champions put gold on the line and challengers bet the house. It's Ring of Honor's 13th anniversary live from Las Vegas, only on pay-per-view. Y nos adentramos en el oscuro mundo del indie, donde puedes hacer lo que quieras, pero no terminarás siendo nada. Qué malo eres, terminará siendo algo. Anda que no hay gente buena en los indies. ¿Sabes una cosa? En el mundo del wrestling hay un lema, una especie, bueno, lema, no, una frase que dice que a más años cumples,
más cobras, es decir, a más experiencia, más dinero ganas, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que pasa con Ring of Honor, que más años ha ido cumpliendo, ha ganado más audiencia, en fin, más dinero, más todo, ¿no? Y nos encontramos con un pay-per-view muy curioso, un iPay-per-view, que se llama nada más y nada menos Ring of Honor 13th Anniversary. Es decir, 13 años de Ring of Honor. ¡Bien! Solo aplaudes tú. Me has hecho quedar muy mal. Ya, siempre lo hago. Ring of Honor cumple 13 años y ¿qué manera mejor de hacerla que como todas las locuras se tienen que hacer? Celebrándolo en Las Vegas, jugándolo como se debe de hacer, poniéndolo todo en el asador, jugándote todo tu dinero a una carta en cada combate. Y así lo vimos porque tuvimos muchas caras conocidas, viejas leyendas, luchadores de siempre y luchadores que bueno, que no han sido de siempre. Para abrir la velada tuvimos a Matt Sydal contra Cedric Alexander. Para aquellos que no sepan, Cedric Alexander no se pierden demasiado. Para aquellos que no sepáis quién coño es Matt Sydal, es Evan Bourne. No os preocupéis, un combate de casi 10 minutos que sirvió para levantar mucho al público. Estuvo muy bien, la verdad, fue un combate dinámico, atento. Matt Sydal, como siempre, con una sonrisa en la boca de oreja a oreja. Fue un combate rápido, dinámico, atractivo. Al fin y al cabo, Matt Sydal, desde que ha vuelto a Ring of Honor a medio tiempo completo, pues te está siendo bastante atractivo de ver. Ya ha tenido oportunidad de colar por el título de la televisión y quién sabe qué más podría optar de aquí a un futuro según vaya desarrollándose. Por otro lado, tuvimos a Moose con Stokely Hathaway y Beta Scott, que se enfrentaba a el hermano mayor de Jay Briscoe, el hermano menor de Jay Briscoe, Mark Briscoe, en un combate rápido, sin mucho que ver, la verdad, en el que Beta Scott jugó un papel muy bueno haciendo de manager, ganando muchos abucheos para Moose, en una especie de paso de twinner a heel que está teniendo, debido a que, bueno, Moose se considera una especie de cabeza de chorlito, un exjugador de la NFL, etcétera, etcétera, etcétera. Combate, digamos que, bueno, para hacer un poco de pausa y bajar un poco los ánimos del gran combate que había habido antes. Después tuvimos una triple amenaza de equipos. Bueno, triple amenaza, vamos a ver, ayúdame a intentar decir esto. ¿Triple amenaza handicap match? Sí, puede decirse así, pero es que en verdad fue por problemas de última hora, como suele pasar siempre. Pues cuéntale a nuestros oyentes qué es lo que pasó. ¿Quién faltó en ese combate? Doc Gallows, miembro de Ballet Club, que el pobre, al estar supuestamente, creo, en Japón, ¿era? Sí, venía de Japón y por problemas de tiempo. Pues por problemas de tiempo no pudo coger el avión y se quedó en tierra. Podía haber venido nadando, pero seguro que no llega a tiempo. Seguro que no. Pero al final tuvimos un combate muy original. Creo que eso es una de las cosas que define muy bien en estos 13 años a Ring of Honor, en conseguir siempre sacar ese espíritu de algo nuevo, a lo mejor. Y no fue menos en este caso. Tuvimos a nada más y a nada menos que a The Kingdom, Matt Tavern y Michael Bennett, uno de los hombres a los que más envidia tengo en el mundo por estar casados con María Canelis, que se enfrentaban a Carl Anderson, que es el actual campeón completo por parejas de IWGP o New Japan Pro Wrestling, y se enfrentaron a The Addiction, dos clásicos como Christopher Daniels y Frankie Kazarian, o Kaz para los amigos. Equipos conocidos de siempre, no es la primera vez que los vemos enfrentándose. Aquí unos le han dado a unos, otros le han dado a otros. En fin, todo el mundo se ha terminado dando a todo el mundo, por muy mal que suene. Y bueno, el combate se lo terminó llevando The Kingdom, que supuestamente al vencer en este combate podrían estar teniendo una oportunidad titular ante los títulos por parejas de New Japan Pro Wrestling de Carl Anderson y Doc Gallows. Fue un combate rápido, original, hubo de todo. Se dejó ver, Carl Anderson hizo de face en este combate. En fin, face es difícil no ser face cuando eres de Ballet Club y estás en Estados Unidos, al contrario como pasa en Japón. Y bueno, como New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor tienen todavía alguna que otra cuenta pendiente en base de pay-per-views, a ver si sigue por ahí apareciendo Global Force Wrestling, que no sabemos mucho de ellos todavía. Pues quién sabe, ¿no? The Kingdom contra Ballet Club, Heels contra Heels, prometería mucho, la verdad. A mí me gustaría ver ese combate. Por otro lado, ¿qué más hubo? Un grudge match, Roderick Strong contra BG Whitmer, que iba acompañado de Adam Page. Para aquellos que seáis hardcore fans de Ring of Honor, sabréis la historia que tienen estos tres colegas, por así decirlo, sobre todo los que se enfrentaban entre sí. Debido a que, bueno, era un equipo antiguo de Ring of Honor, habían surgido una serie de problemas y total. Un combate duro, fuerte. Roderick Strong creo que es el luchador más base del mundo, es decir,
es un tipo normal y corriente, vestido de la forma más clásica, normal y corriente que te puedes encontrar en el ring. Tiene un buen estilo, es muy fuerte a la hora de verle competir, sabe competir al fin y al cabo. En fin, un combate digno de este pay-per-view. Después creo que un combate por el que vamos a ver, querida WWE. Entiendo que TNA te supera en la división femenina. Entiendo que NXT te supera en la división femenina. Pero que lo haga Ring of Honor. ¡Maldita sea! Que lo haga Ring of Honor. Oh, y encima que te ataquen con tus propios medios. Teníamos a ODB acompañada de Mark Briscoe enfrentándose a Maria Kanellis acompañada de su querido marido Michael Bennett. En un combate en el que el título de Maria, no sé muy bien cómo se llama, todavía no me quedo... ¿Estaba en juego? Estaba en juego debido a la historia que tenía ese título. Aparentemente, Maria o Michael Bennett, por así decirlo, robó el título a Jay Briscoe y lo transformaron completamente en una especie de título del amor, simbolizando su casamiento, su pareja, en fin, lo bonita que es la vida en el wrestling, ¿no? Total, el resultado del combate fue brutal, con deciros que el combate empezó como una especie de melodrama mexicano. Maria anunció que estaba embarazada al principio del combate y claro, todo el mundo pensaba que, pues bueno, que esto qué es, que ahora de repente no va a haber combate, no sé qué. ¡Mentira! Michael Bennett se metió de por medio para intentar hacer que, bueno, que ODB flaqueara un poco y así Maria pudiera llevarse el combate. Mirad, para aquellos que decís que las divas no soportan, o sea, las mujeres en sí no soportan golpes, Maria no sé cuántos golpes se llevó una super kick, un spear, le estamparon contra la barrera varias veces. En fin, se empezaron a dar chops entre una y otra, a ver quién tenía los pechos más duros, en fin. Un combate, sinceramente, que reí, lloré, disfruté, fue tremendo. Muy recomendado para aquellos que todavía no habéis tenido ocasión de verlo. Brutal, vamos, mi compañero no lo ha visto todavía y a medida que se lo voy contando, va disfrutándolo. En fin, ODB, la face en este combate, se llevó la victoria, recuperando el título de Jay Briscoe, que estaba en manos de Maria y su marido Michael Bennett. Un buen combate, como os digo. Después, para seguir caleando la noche, tuvimos a AJ Styles contra ACH. AJ Styles entrando en este combate como el nuevo y flamante campeón de IWGP o New Japan Pro Wrestling. 2 veces ya campeón, se enfrentaba a ACH, que, bueno, fue un combate quizás... Pudo ser mejor, es la frase, pudo no serlo. Es difícil de hablar cuando hablamos de ACH y AJ Styles, son estilos muy similares. ACH tiene el cielo ganado para muchos porque es un luchador tremendo, promete mucho más de aquí en futuro, es capaz de estar al nivel de gente como Alberto del Río, como gente de Jay Lethal, y bueno, yo creo que con este combate contra AJ Styles, el cual AJ Styles ganó, no dejo duda a decir que ACH puede ser no solo el futuro de Ring of Honor, sino el futuro del mundo del wrestling profesional, y quién sabe si el día de mañana un futuro campeón de la WWE. Ahí queda eso. Después entraron en juego los títulos de Ring of Honor. Tuvimos una pelea por el título de Ring of Honor por parejas, en el que Red Dragon, con una sorpresa que fue bastante curiosa, a ver si lo digo bien porque es un nombre complicado, Shayna Baszler, no sé si lo he dicho bien. Sí, fue bien. Les acompañaba, para aquellos que no lo sepan, esta mujer es una luchadora de UFC, forma parte de Four Horsewomen, el grupo que compone Ronda Rousey. Se enfrentaron a los Young Bucks. Y bueno, ¿qué había pasado? Los Young Bucks le habían robado, entre comillas, le habían ganado los títulos de Junior de IWGP a ellos previamente en New Japan Pro Wrestling. ¿Qué pasó? Claro, la mala sangre nunca cede, siempre quieres ganar más y más, ¿no? Pues qué mejor manera que entre estos dos equipos, que es que cada vez que los ves es impresionante ver cómo pelean, cómo se manejan entre unos y otros. Pues poner en juego esos títulos de Ring of Honor para ver cómo los Young Bucks intentaban pues quitarle esos títulos y dejarles sin ningún título a Red Dragon, Bobby Fish y Kyle O'Reilly. Buen combate, 15 minutos sólidos. ¿Cómo explicarlo? Es que es difícil hablar también de un combate a veces, ¿no? Como suele pasar muchas veces, que sabes lo bueno que va a ser, terminas siendo tan bueno como crees y terminas tan contento que es que no puedes decir nada. Simplemente decir, si no lo has visto, tienes que ver. El título de la televisión de Ring of Honor, Jay Lethal. Uff. ¿Qué puedes decirme tú de Jay Lethal que no sepan ya, no? Una persona que no pierde el título, continúa con Truth Martini y Jay Diesel.
pues aguantando ahí el subtítulo, que parece que, en fin, que no lo va a soltar nunca, que lo tiene agarrado como si fuera, vamos, una joya en oro. Pues venció nada más y nada menos que Alberto el Patrón, Alberto del Río, el cual impuso un buen combate, empezó muy fuerte, terminó desarrollándose muy positivamente. Un combate, la verdad, en el que, digamos que estaba a ese nivel del título que representaba el combate. O sea que, si no lo has visto, y si lo habéis visto, seguramente ya sabréis la calidad del tecnicismo que hay en ese combate. Alberto del Río, que no para de mejorar cada vez que lo hemos visto en Lucha Underground, el salto que pegó en Ring of Honor. En fin, combate de Alberto del Río, combate que no debes perderte si te gusta el indie. Y sobre todo, si eres muy fan de Ring of Honor. Y sobre todo, si te gusta, en fin, pues el estilo indie, que estas dos personas que pueden atraerte y meterte en un ring, como Jay Lethal y Alberto del Río. Por último, Ring of Honor, el título mundial. Quizás no quiero decirlo fuerte, pero el combate más decepcionante de la noche. A ver, os explico. Jay Briscoe lleva 2 años sin ser vencido, sin que le hagan rendirse, o sea, está imbatido desde hace 2 años. Esa es una especie de parte de su gimmick. Se enfrentaba a Michael Elgin, el cual pues ya había tenido serie de enfrentamientos. Michael Elgin está muy discutido dentro de Ring of Honor por los problemas internos que ha tenido. Y bueno, se enfrentaba a Tommaso Ciampa, el cual fue una sorpresa agradable, ¿no? Un tipo que, en fin, va y viene en Ring of Honor. Bueno verle. Y por último, Hanson, el cual no tenemos ni mucha ni poca idea sobre quién es. Ha entrado casi de la nada. A lo mejor vosotros le conocéis más. Nosotros nos ha pillado un poco de sorpresa entre una cosa y otra. ¿Qué puedo deciros de este combate, chicos? Que para mí, sinceramente, el pay-per-view terminó con ver Jay Lethal contra Alberto del Río. El main event fue un poquito decepcionante. Quizás pudo ser mejor, quizás no. El resultado, pues Jay Briscoe ganando, manteniendo esa racha, pero de una forma muy tonta, en la que, bueno, digamos que casi vencido ya, Jay Briscoe pues cae encima de, no se me acuerdo si Ciampa o de Hanson, cae rendido y 1, 2, 3, cuando pues Michael Elgin tenía el combate ganado. O sea, un combate que terminó con un sabor de boca agrio. La gente no estuvo muy metido en este combate, al contrario de otros combates anteriores. Por ejemplo, creo que en el combate por los títulos de parejas fue bestial el ambiente que había. Pero en fin, en medida, un 13º aniversario muy bueno. Fue divertido de ver, mucho que hablar. Y sinceramente el combate, para mi gusto, el mejor, AJ Styles contra ACH, que como os digo, pudo ser mejor, pudo no serlo. Y quizás por la gracia de cómo fue ODB contra Maria Kanellis. Por último, deciros que Samoa Joe va a volver a Ring of Honor, hizo acto de presencia en este pay-per-view y anunció que participará tanto en el Conquest Tour como será el próximo rival al título por el título mundial de Ring of Honor. O sea que tendremos un Jay Briscoe contra Samoa Joe muy pronto. Atentos a esto. Como os decía, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling tienen cuentas pendientes en lo que se basa pay-per-views, o sea que estad muy atentos porque todavía esperan más combates intratitulares y, bueno, en fin, intracomerciales, por así decirlo, ¿no? Esa palabra. En fin, Ring of Honor cumpliendo también como siempre, desarrollándose muy bien. Había tenido un medio mes flojillo, parece que está remontando, o sea que estaremos atentos. Pues esto ha sido Ring of Honor. Ahora, mi querido amigo Anderson, nos preguntamos qué pasa con TNA. There are moments when time stands still. When history unfolds. Unbelievable! Ladies and gentlemen, welcome to a new era in TNA. When we are bound by the magnificence of one singular event. TNA takes it to another level. Immortal accomplishments by mortal men. Oh, what a shot! Memories that forever echo through time. This is more than sport. This is where dreamers become legends. Bueno, pues ahora pasamos con TNA, que bueno, tuvo su primer show por fin en Destination America el día 7 de enero, en el que todos los títulos estuvieron en juego por orden del que puede considerarse el COO de la compañía, Kurt Angle. Sí, perfectamente, porque es el nuevo cargo que le han dado. O sea que intentando poner una especie de
¿cómo decirlo? De wrestler respetado, icónico, pues sí, en vez de alguien como Dixie Carter, supongo. Y bueno, pues primero empezaron los títulos por parejas, en la que Revolution, la tan temida facción que está por ahí en la división por parejas, Abyss y James Storm retuvieron ante un tag team que siempre nos gusta, ¿no? The Wolves. Sí, un equipo rápido, joven, ¿cómo decirlo? Cuando vi sus combates, sobre todo los últimos que tuvieron con los Hardy, con Team 3D, se ganaron mi respeto, por así decirlo, ¿no? Un equipo muy dinámico y muy atractivo de ver, la verdad. Luego tuvimos un Austin Aries contra Low Ki, en el que Low Ki defendía título, pero no. Lo volvió a ganar Austin Aries por sexta vez. Y luego una batalla real de todas las knockouts para decidir si alguien le quitaba el título a Terin Terrell, pero no. Terin Terrell terminó eliminando en última instancia a Havoc. Luego Havoc fue a forcejear con ella y atacarla. Y debut de Awesome Kong. Awesome Kong. Que se encararon las dos y tuvieron que entrar, pues, por así decirlo, todos los árbitros a separarlas. Awesome Kong. Le habíamos perdido la pista a Awesome Kong después de su breve paso por la WWE. Creo que tuvo alguna que otra aparición suelta en pequeños indies, pero nunca llegó a pelear a tiempo completo de nuevo. Y la verdad que verla de nuevo es agradable. Nos gusta saber que está bien. Es una gran luchadora, o sea que perfecto. Pues ya la tienes. Y el main event pues fue un Bobby Roode contra Lashley, en el que Bobby Roode intentó defender el título sin éxito, por lo que tenemos a Lashley como campeón mundial, debido al ataque de MVP, de Kenny King, y atento a esto, de Samoa Joe, Low Ki y Eric Young. Un triple turn heel en un mismo main event. Holy shit. Estas son las cosas que, por ejemplo, pueden o terminar haciendo mucho bien a TNA o pueden terminar cargándosela. Tú sabes que yo tengo cierto respeto con TNA, no es malo ni bueno, pero me sorprendió la verdad cuando me enteré. En fin, supongo que de estas cosas que, bueno, es lo que tienes que hacer precisamente si quieres ganar de nuevo esa credibilidad que tenías antes y que, bueno, has ido perdiendo poco a poco por, en fin, por causas ajenas a ti. Hulk Hogan. Bueno, después de esa pequeña tosecita, continuó diciendo que en los días posteriores MVP introdujo al nuevo equipo como The Beatdown Clan. The Beatdown Clan, y intentó que Bobby Lashley le cediese el título, por así decirlo, al grupo. Que el título estaba en Bobby Lashley gracias a ellos, a todo el grupo. Entiendo. Lo que Bobby Lashley se negó y fue atacado por Beatdown Clan, considerando un twinner face ahí de Bobby Lashley. Sí, un poco como suele pasar muchas veces, como un poco el caso de Lesnar ahora mismo, de que no es realmente bueno ni malo, sino que mira por su propio interés, de modo que reacciona según lo que le afecte. Luego tuvimos, hablando de Beatdown Clan, tuvimos un Beatdown Clan contra Team Angle en Lockdown, en el que participaron lo recuerdo, cierto. Kurt Angle, Austin Aries, Gunner y un cuarto miembro que es sino Bobby Lashley, porque Bobby Roode se enfrentó ante Eric Young por haberlo atacado, por considerarlo su amigo. Recuerdo, sí, tuvo una y especie de toda relación, amor-odio, por y así todas decirlo. esas cosas que ya. Pues bueno, hablando de Lockdown, pasamos a la división de Que parejas. por cierto, Lockdown, si mal no me acuerdo, a pesar de ser formato pay-per-view, se dio en abierto Y grabado. y grabado, o sea que interesante, una maniobra que yo no lo había visto hacer eso jamás. O sea, grabarlo en formato de pay-per-view y darlo libremente, un gran movimiento, la verdad, me gustó mucho eso. Hace que la gente se enganche más. Bueno, como estaba hablando, seguimos en Lockdown y pasamos a la división por Tag Team, en la que tuvimos un combate entre The Revolution y los Hardys, Los Hardy. en el que Jeff Hardy terminó lesionado, o como alguna gente especula, como tenían la gira por Reino Unido, Jeff Hardy no puede salir. Hostia, se me había olvidado. Fue lesionado
por James Storm, que lo tiró desde lo alto de la jaula encima de las escaleras metálicas cayendo de espalda. Niños y niñas que nos escuchan en el podcast, por favor, no consumáis psicotrópicos para pareceros a Jeff Hardy. Podréis ser algo mejor que The Willow. ¿Cómo era? ¿Willow the Wisp? Willow. ¿A quién se le ocurre ponerse un jingle así? Bueno, sí, perdona, continúa. Bueno, también tocamos un poco la división de Knockout. Como ya te he dicho antes, Havoc volvió y se encaró con Awesome Kong un par de veces, Sí. lo que eso desencadenó en un combate dentro de una jaula de acero entre ellas dos, Wow. para la hegemonía de supuestamente quién es la más poderosa de las Knockout de la compañía. Es curioso como cuando... Perdona que te interrumpa. Sí, puedes interrumpir. Siempre que tenemos... Pongo siempre la WWE porque es el ejemplo más común quizás. Cuando pones a, por ejemplo, dos gigantes como son Big Show y Mark Henry, los metes dentro de una jaula, el combate termina siendo muy lento, termina siendo pesado. Pero cuando pones a dos señoritas del calibre de estas dos mujeres dentro de una jaula, damas y caballeros, hagan sus apuestas, va a ser la hostia. Y Pues terminó siendo más o menos eso. Pues no, porque ¡Hombre! el combate fue, para mi gusto, fue corto. Mm. Se dieron fuerte, eso sí es verdad, se dieron eh. fuerte, pero para mi gusto el combate fue corto y lo terminó ganando Awesome Kong. Ujú. Y no sé, podría haber durado más. Quizás mucha intensidad, pero a costa de tener que hacerlo un tiempo más reducido, ¿no? Exactamente. Ujú. Un cardio más reducido. Y quizás, ahora claro. pues se está encarando con Terin Terrell, Terrell ujú. por el título Ujú. que posiblemente Awesome Kong ganará. Impresionante la competencia en el título de las knockouts, sinceramente. También una de las semanas se celebró lo que ya viene siendo tradicional Fist of Fire Match, que Ujú. viene siendo 4 maletines Ajá. por los 3 títulos Ujú. y uno de despido. Entiendo. Uno- Es un todo o nada. Uno de los maletines lo cogió Velvet Sky para Ruby. Ahora Ahora comentamos esa comento. polémica. Vale, vale. el otro lo cogió Magnus, Ujú. el otro lo cogió Rockstar Spud Ajá. y el otro lo cogió Austin Aries. Bien. El World Heavyweight Championship Ujú. lo tiene Austin Aries. Ajá. El X Division Rockstar Spud. Ajá. El Tag Team lo tiene Magnus, que ha hecho un turn heel porque le hizo una Powerbomb Suplex a Gunner y Bram, Ajá. lo que mosqueó mucho a Bram, que Entiendo. ha atacado a Magnus y Magnus ha Sí, sido el face. típico en yo contra este y este contra mí, pues bueno, termina siendo una especie de triángulo de Y fénix, el sí. Tag Team, pues lo tiene Magnus, el maletín Ujú. Tag Team, que ahora puede elegir cualquier compañero que quiera para retar a los actuales campeones, que si no creo recordar mal y según los spoilers, vuelven a ser The Wolves. Podrían ser. Tendríamos que estar atentos. Nunca os fiéis de los spoilers, pueden engañar. Y el Fire, Ujú. pues fue para Robbie, pero pensó que como él no lo había cogido y lo había cogido Velvet, a la que hay que echar esa Velvet porque es la que ha cogido el maletín. Oh, amigo. Y Velvet, pues está despedida. ¿Y qué va a pasar con Velvet ahora? Pues se está hablando de que posiblemente recaiga con Bully Ray en WWE. Rumores. ¿Quién sabe? También tenemos eso, hablando de la X Division de Rockstar Spud del maletín, Ujú. tenemos un feudo Rockstar Spud EC3 que ya viene de largo, Ujú. en el que ahora EC3 se le ha empeciñado en la cabeza de rapar a Rockstar Spud. Oh. Y como tiene a su amiguito Tyrus, a.k.a. Brodus Clay, pues... Y Rockstar Spud teniendo el tamaño que tiene en comparación con Tyrus, Con Tyrus. pues... Está pasando lo que está pasando. Entiendo. A Jeremy Borash, pues... Le han afeitado la cabeza. Y ha venido un tal Mandrews, o Ujú. Mandrews del British Vodka, Ah, sí. a ayudar a Rockstar Spud. Pero no solo él ha venido a ayudar a Rockstar Spud, Ujú. porque ha vuelto Mr. Anderson a ayudar a Rockstar Oh. Spud. Mister. No, vale. Oye, muchas ganas de verlo, ¿no? Yo también. Gran luchador, Mr. Anderson. Mr. Kennedy en sus buenos tiempos. Bueno, me gusta mucho eso, cómo manejan esas, ¿cómo decirlo? Ese roster, ¿no? Cómo va moldeándose, cambiándose. Eso es una cosa que nunca le quitaré a TNA.
que sabe reaprovechar muy bien tanto los talentos que ha obtenido como los que crea. La verdad que la combinación que hace es muy positiva. También, hablando, como hemos hablado antes, de la lesión de los rumores de la lesión de Jeff Hardy por lo de Sí, por Inglaterra, el tema de Inglaterra. y lo del British Podcast de Mandrius, en la gira de Inglaterra hemos tenido como una especie de feudo a raíz del British Bobcat entre Grado y Al Snow. Grado, grande Grado. Y continuando también con el feudo de BDC, Kurangel, Ruth, Young y toda esa gente, tenemos el debut de Drew Galloway. Para aquellos que no sepan quién Drew es, McIntyre. efectivamente. Hay que empezar, tiene la gente que empezar a saber los nombres originales de su indie antes de caer en la compañía. Muy cierto eso, muy cierto. ¿Cuántos de vosotros habréis dicho antes de Daniel Bryan, Bryan Danielson? También hablamos del intento de James Storm de que Matt Hardy se uniera a The Revolution y la negativa de Matt y sus consiguientes ataques y los salves de Wolves. Sí, porque claro, esto viene un poco de cuando los enfrentamientos de los Hardys con The Wolves, ya se sabe que en la buena competencia surge la amistad, ¿no? Pues manteniendo pues eso a Hardy, o los Hardy, pues de face en la compañía. Y Muy correcto. esperaremos a ver qué más pasa en TNA, pero hablando de lo que hemos hablado antes en el tema de Ring of Honor, con la llegada de Samoa Joe, lo mismo que en NXT, hablamos de la marcha de Samoa Joe de TNA por motivos contractuales, como viene siendo normal ya en TNA, y el daño que ha hecho porque se dice que Joe es uno de los grandes líderes del vestuario. Ahora que lo dices, pues me recuerda mucho eso, como te digo, el caso de CM Punk en su marcha me parece un poco similar quizás, no sé qué opinarás tú, de que era una persona que representaba mucho a ciertos luchadores, ya se sabe, The Voice of the Voiceless, no sé si más o menos puede ser un caso muy similar, lo que va a perjudicar eso al vestuario de cara a la empresa. Es más parecida a la marcha de AJ Styles. De AJ Styles. De la misma compañía de TNA. Muy cierto también. Porque Samoa Joe es de los que más se conoce fuera de la empresa y es, como por así decirlo, una de las caras de la empresa. Ciertamente, Samoa Joe lleva en TNA años y años, vamos. Pues desde casi el inicio de TNA. Muy cierto. Era uno de los más veteranos de TNA. Muy cierto, casi. Y se comenta también que tras la marcha de Samoa Joe, algunos están considerando su salida. Sus negociaciones contractuales. Oh, pedir más a cambio de. Entiendo, sí, como. No pedir más a cambio de, sino de si renovar o no con TNA. Ah, vale, o sea que ya no es lo que tengas o lo que no tengas, sino que como no está tal, pues ya no sé si quiero seguir yo, ¿no? Quizás la confianza de cara al backstage. Exactamente. Muy interesante ahora que lo dices, la verdad. El mundo del wrestling siempre ha tenido esa fama de ser duro en el backstage. Malas relaciones, problemas entre unos y otros. Siempre recuerdas historias como la de Ultimate Warrior, que no hablaba con nadie en backstage. O de otros como CM Punk, que tampoco se relacionaban mucho con los cargos superiores, pero... Y bueno, quizás en TNA, como dices, es un poco lo mismo, ¿no? Gente como AJ Styles, gente como Samoa Joe, Sting supongo que también en su momento, tienen esa importancia en backstage hasta el punto de que, bueno, de ellos depende gran parte de vender entradas, ¿no? Por eso mismo no puedes echarte para atrás a la hora de hablar y negociar. Siempre uno se para a pensar, pues, sobre todo con este caso, más que con AJ Styles, con Samoa Joe. ¿Qué hace a una persona que lleva tantos años en una empresa, dedicándose a la misma, decir, vale, hasta aquí, no aguanto más, me voy? Porque muchas veces los contratos y lo que se habla en un contrato se terminan resolviendo si tú tienes amor por esa compañía, ¿no? Si has desarrollado ese cariño, al fin y al cabo. Supongo que eso es una muestra de que dentro de TNA las cosas no están tan bien como se aparentan ahora mismo. Sigue quedando un poco quizás esos viejos rencores, ¿cómo explicarlo? Ese odio, entre comillas, que hay a la antigua directiva, a la directiva que esté ahora mismo... Los Carter. Supongo que es la frase, ¿no? De que... de la rabia, ¿no? Con el perro. Muy parecido, ¿no? En fin. Bueno saber que TNA se
está intentando reconstruir poco a poco. TNA es un paciente herido que poquito a poco está sanando sus heridas, que todavía tiene mucho para demostrar, tiene tiempo de sobra, pero el tiempo no es eterno. Al fin y al cabo tienen que empezar a pensar a larga distancia, pero al mismo tiempo a corta distancia. Pues muy bien, me ha gustado mucho que nos hayas traído este pensamiento desde un inicio, desde la raíz de TNA. Y no veáis spoilers, que sí es mejor ver TNA, que luego, aunque los shows estén grabados, es mejor ver TNA en directo, créeme. Eso suena indirecta a mí, porque yo como no veo TNA, pues... Por eso, Hay que ver de todo, tienes razón. Tenemos que ver de todo porque el wrestling es para disfrutarlo en su gran variedad. Bueno, con esto terminado, pasamos de América a la tierra desconocida de Japón, ese mundillo, ¿no? De New Japan Pro Wrestling. Vamos a ver qué se cuece en New Japan Pro Wrestling. Pues bien, dejando un poco fuera Estados Unidos, nos centramos en New Japan Pro Wrestling, en Japón. ¿Qué ha pasado en Japón? Pues muchas cosas. Venimos de Wrestle Kingdom 9, ya fue hace algún tiempo, y hemos tenido una serie de eventos a raíz de las que CMLL ha estado combinándose con New Japan Pro Wrestling. Hemos tenido de nuevo un nuevo pay-per-view entre comillas llamado New Beginning. Este pay-per-view es muy simbólico a la par que interesante, debido a que los combates han variado mucho entre ciudades. Por ejemplo, llevamos ahora mismo 2 nada más, que han sido en Sendai y en Osaka, si mal no me acuerdo, en los que, bueno, han tenido lugar una serie de combates. Lo que pasa es que, bueno, como es un volumen bastante grande de combates, yo recomiendo a ambos shows, han sido muy buenos, han tenido su parte mala y su parte buena, pero me quiero centrar primero en unos 3 combates, generalmente, los cuales he destacado por encima del resto de combates que hemos tenido en estos 2 pay-per-views, que por cierto New Japan Pro Wrestling tiene ya su propia network. Interesante, ¿por cuánto? 999 yenes, creo, no estoy muy seguro, pero creo que han hecho la broma. No creo. Sí, creo que sí. En fin, se me da mal el japonés, estoy intentando mejorarlo, pero más o menos me intento enterar. En fin, de estos tres combates no tienen ningún orden de preferencia. Ambos, o sea, estos 3 combates han sido muy buenos. El primero que quiero destacar fue el main event en Osaka, el cual enfrentaba a un AJ Styles que venía de ganarle a Naito en Wrestle Kingdom 9 en un combate que, bueno, para algunos fue muy malo, para algunos fue muy bueno. Dejémoslo en un nivel alto. Era un evento muy importante, necesitábamos ese segundo evento, ese segundo combate que no fuera tan bueno como un main event, pero casi. En fin, AJ Styles, que lleva haciendo en 2014 un año tremendo, en 2015 no defrauda, y se ganó el puesto de nuevo a contendiente número 1 ante Tanahashi, el cual es el actual ex campeón de IWGP Heavyweight Champion. Tanahashi había tenido un enfrentamiento épico contra Okada en el main event de Wrestle Kingdom 9. Este main event llamó mucho la atención a algunos porque resultó bastante más interesante que los enfrentamientos que habían tenido previamente. Para otros resultó repetitivo. Como os digo, New Japan tiene esa cosa de que, como es un poco más ajeno al wrestling que solemos palpar más directamente, pues es algo más complicado de definir a la hora de gustos. Para mi gusto fue un buen combate. Hay gente que dice que New Japan Pro Wrestling no utiliza apenas nada de historia. Yo digo que no, un combate a veces habla muchísimo mejor entre golpes que otras historias habladas. Total, resumiendo, en Okada tuvimos a AJ Styles contra Tanahashi por el título absoluto de IWGP New Japan Pro Wrestling. El resultado, AJ Styles convirtiéndose en un 2 veces campeón de IWGP New Japan Pro Wrestling Heavyweight Champion. Os preguntaréis, o estaréis diciéndoos, seguramente que a AJ Styles le ayudó el Ballet Club a ganar el bla 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 bla. Vale, vamos a ser sinceros, todo el puñetero Ballet Club estaba en el combate, ¿vale? Estaba alrededor del ring. Es verdad, sí, estaba alrededor del ring y tal, pero no ayudaron en exceso a AJ Styles. Es más, Tanahashi se tira desde un movimiento de la tercera cuerda afuera del ring ante todo el Ballet Club y se pega un cabezazo tremendo contra uno de los Young Bucks, creo que era Matt.
tremendo, vamos, le hizo una brecha bastante grande en la frente. Total, AJ Styles recibió algo de ayuda, pero no mucho. La victoria fue limpia, AJ Styles ganó con la Styles Clash a Tanahashi. Y al final del show pues podéis ver a todo el Bullet Club reunido, cada uno con un título, técnicamente. Casi todo el Bullet Club ahora mismo posee un título de New Japan Pro Wrestling. Ya sea los títulos por parejas, ambos, el Junior y el completo, el título Junior y el título pesado. El único que creo que no poseen, si me lo equivoco exactamente, el Never Openweight Championship. Bien, el Never Openweight Championship lo ganó primero en Sendai Ishii, con un buen brainbuster, en un combate que sinceramente me encantó. Os preguntaréis, ¿por qué me encantó el combate? Muy simple. Era un combate rápido, un combate en el que su oponente dio mucho juego. Es un combate en el que, en fin, deberíais de verlo. Todo lo que diga se va a quedar corto. En fin, el otro combate que me encantó también fue en Sendai, en Neo Beginning Sendai, en el que Kota Ibushi derrotó a Homa. ¿Qué pasó en este combate? Que... vamos a ver, Homa está ahora mismo en fuego. Os recomiendo mucho que si tenéis oportunidad veáis sus últimos combates. Está siendo apoyado brutalmente por el público y la verdad que merece todo lo que se le dice de él, porque es un luchador que lleva todo lo que puede en el ring, hace todo lo que puede para que el combate sea memorable. Da mucho gusto verlo. Por último, una pequeña mención a Tenzan, que derrotó a Rob Conway, un viejo veterano de la WWE, parte de la Resistance, como mi compañero Anders me recordaba antes, el cual en el combate estaba en juego el título pesado de la NWA, un título bastante viejo ya, casi tan viejo como el wrestling mismo. En fin, Tenzan se llevó el título en un combate en el que, bueno, yo esperaba sinceramente que en este combate Conway diera más guerra, terminara llevándoselo Conway, pero en fin, que se lo haya llevado Tenzan es bastante nuevo, es bastante impresionante. Y habrá que ver cómo se juega a partir de ahora con este título y estos dos oponentes, más aquellos que se puedan incorporar. Poco más que decir de New Japan Pro Wrestling, seguimos un poco a la espera de cambios más grandes, a lo mejor muchos combates, como os decía antes, en los que Ring of Honor pues se mezcla bastante, en los que vemos a Red Dragon, The Young Bucks, seguimos viendo a luchadores que van y vienen interpromocionalmente. Igual está muy bien, a mí me gusta bastante. Como os decíamos antes, pronto habrá seguramente otro pay-per-view en el que tenga mucho que ver Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, y quién sabe si bajo la ala de Jeff Jarrett y Global Force Wrestling. No tenemos mucha información, New Japan Pro Wrestling está, digamos que, tranquila de momento. Tiene unos alter egos que van subiendo y bajando, pero bueno. En el final de los hechos de New Japan Pro Wrestling ocurre lo de siempre, que hasta que no ocurra algo realmente grande, como os decía antes en el tema interpromocional, pues no hay mucho que contar de momento. Al menos para los que, bueno, para el criterio de cada uno. Para el mío de momento, no. Bien, pues vamos a pasar a las últimas cuestiones. Vamos a hablar de nuestra sección en nuestra página web, Davos Sin Censura, y terminaremos con alguna otra noticia de última hora para terminar el podcast. Ya queda menos. Is this little microphone. See, this is power. I am the voice of the voiceless. Do I have everybody's attention now? In anybody else's hands, this is a microphone. In my hands, it's a pipe bomb. I'll kick you in the nuts and you'll smile at me and like it and show me some respect. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. I know you're angry. Bueno, llegando a la trayectoria final del podcast de hoy, como siempre, duro. El problema de grabar a unas fechas tan raras es que terminas teniendo tanto que tener que hablar, que resulta difícil. Bueno, como os decíamos, tenemos nuestra página web, en nuestro Twitter podéis encontrarla rápidamente, y abrimos hace no demasiado una sección que se llamaba La Voz Sin Censura, en la cual vosotros enviáis a nuestro correo cualquier artículo sobre el tema que queráis relacionado con el wrestling y podéis darnos así vuestra opinión sobre el tema que, no sé, que más os interese, que más os llame la atención, que menos veáis que se esté hablando en el mundillo del wrestling, y nosotros pues lo comentamos brevemente así por encima, a lo mejor algunas cosas más, algunas cosas menos. En definitiva, pues bueno, para hablar un poquito más en esencia de lo que os interesa. Bien, pues uno de los primeros artículos que nos llegaron fue de Raúl Pérez, el cual nos hablaba un poco de una promoción que no hablamos demasiado, que es Lucha Underground. ¿Por qué no hablamos demasiado de Lucha Underground? Muy simple, Lucha Underground tiene un formato muy peculiar.
Lucha Underground no es como el método habitual de ver wrestling. Lo han transformado en una especie de serie o telefilm, de cierto modo, donde ves que las escenas son un poquito más desarrolladas, más de televisión, ¿no? Es como ver una película, solo que te relaciona el wrestling. No obstante, eso no implica que no sea mal wrestling, vamos. Tú mismo me lo has visto. Es mexicano. Es wrestling mexicano. Porque la mayoría de eso, de las superestrellas son mexicanas. Actualmente se está retransmitiendo en televisión americana. Y aquí nuestro querido amigo Raúl nos habla un poco de que, bueno, que él era un fan bastante hardcore, ya de por sí, bueno, hardcore no, pero un buen fan, supongo. Desde los 80, los 90, en fin, una persona que vio poco a poco cómo se desarrollaba el wrestling. Y nos es muy interesante cómo, en fin, nos cuenta que él ve como gente que ya se ha desarrollado en el wrestling se aplica dentro de este nuevo formato televisivo, muy arriesgado quizás, poco arriesgado. Es nuevo, es fresco, por supuesto que sí, pero luego vemos como él dice, o sea, caras muy antiguas, entre comillas, como Matt Striker, Vampiro. Vemos a luchadores que han pasado por el circuito americano, como bien nos dice, tal como Chavo Guerrero, de la familia Guerrero, Johnny Mundo, más conocido como John Morrison para aquellos fans de la WWE, Mascarita Sagrada, Prince Puma, en fin, vemos como nombres nuevos, caras nuevas que te preguntas, oye, ¿de dónde ha salido esta gente, no? Termina siendo muy interesante. Nos habla un poco pues de eso, de cómo es Lucha Underground, de cómo cree que, en fin, cada parte tenga, ¿cómo decirlo?, importancia en el proceso. No hay una especie de jerarquía, no hay una especie de, ¿cómo llamarlo?, de tú vas a esta división y peleas con esta gente, tú a esta, sino hay un poco de variedad. Todo el mundo puede ser rival entre sí en un cierto momento, lo cual está bastante bien, la verdad. Hay que tener bastante en cuenta que, bueno, está dedicado también a un público tanto americano como a lo mejor más hispano. A mí me gustó mucho su artículo, podéis leerlo en la web. La verdad es que nos parece muy inteligente al hacer una especie como de visión. No muy metida adentro, sino un poco superficial, intentando hallar conceptos comunes que todo el mundo conozca a la hora de hablar de lo que viene a ser Lucha Underground. Por otro lado, no nos quedamos ahí. También tenemos a Ainhoa, que nos envió un pequeño artículo hablándonos de The Ascension. ¿Qué ha pasado? De Ascension no hemos hablado muchos de ellos en el podcast, por no decir nada. No hemos hablado de ellos nada porque, bueno, últimamente han estado algo desaparecidos. Les querían dar una especie de participación especial. Hubo en Raw un segmento en el que vimos a New World Order, vimos a la APA, vimos a estos tag teams legendarios. Todos en el mismo ring con The Ascension, en plan The Ascension, somos los mejores campeones, no sé cuántos, somos la mejor pareja que ha habido en años, tal, comparan un montón de parejas legendarias. Y bueno, Subgimnic parece que de momento va por ahí. Ainhoa nos hace algunas referencias de lo mal que empezaron The Ascension en un principio, lo cual vemos muy correcto y muy cierto. The Ascension al principio, al igual que le pasó en NXT en cierto momento, se enfrentaban nada más que a jobbers. Vamos a ver, tú dame tu opinión en esto. ¿Cómo vas a demostrar que eres el mejor si te enfrentas a lo peor? Pero eso es lo que le pasa a todos en su debut. Mira, recuerda a Rusev, Ryback. Todo contra Jobbers. Ryback se enfrentaba a dos Jobbers a la vez. Supongo que sí, tenemos que ver con objetividad eso. A nosotros tampoco nos gusta que de repente, si te suben al roster principal después de haber estado, claro, en un proceso de crecimiento, te pongan directamente con lo mismo que llevas viendo siempre. Quizás lo que le enfada tanto como leemos en el artículo a Ainhoa es que haya sido un proceso tan lento de adaptación, cuando ya venían más que adaptados a la casa de la WWE. En fin. Hace referencia a su desenlace con el feudo contra Finn Balor y Kenta, o Hideo Itami, como ella lo llama, con un cierto tono de burla, lo cual nos ha gustado. También encontramos como hace referencia a algo tan inteligente como que ha cambiado la frase de The Ascension. Ha cambiado de We Will Rise, nosotros nos alzaremos, a Welcome to the Wasteland, bienvenidos al desierto, ¿no? A la explanada, llámalo como quieras, ¿no? No soy tampoco muy experto en inglés, pero bueno. Otra importancia bastante que tiene este cambio de gimmick que han tenido, aparte del aspecto y tal, Illuminati everywhere, ¿no, amigo? ¿Qué coño le ha pasado a The Ascension? ¿Por qué han cambiado de repente así? No tengo ni idea, pero da mucha grima. O sea, cuando debutan, estoy viéndolo yo una noche tranquilamente y por fin van a debutar y de repente te parece la típica pirámide, ¿no? De los Illuminati, y empiezas a pensar muy mal de la compañía, en conspiraciones, te acuerdas de Jesse Ventura, en fin.
WWE, ¿qué coño estás pensando? ¿Qué tendrá que ver esta gente? Sí, podemos hablar de un montón de teorías conspiratorias, podemos hablar de que tiene mucha relación, de que esto es solo un gimmick. Que cada uno opine lo que quiera, sinceramente. Dejamos las conspiraciones y pensamos en positivo que The Ascension ha conseguido traer de vuelta a los Prime Time Players. Efectivamente, decíamos en el antiguo podcast que Darren Young iba a volver dentro de poco y finalmente ha vuelto y así ha sido. Y ahora, qué manera mejor de traer a alguien de vuelta que volver a arrastrarle con su pasado, con Titus O'Neil. Lo veo muy vago, pero al mismo tiempo me alegro, o sea que para gustos colores, mira, ¿qué queréis que os digamos? De los Prime Time Players no te puedes quejar nunca. En fin, pero bueno, como bien dice Ainhoa en su artículo, The Ascension destroys local athletes. Es decir, The Ascension destroza a otro atleta local, lo cual me parece muy correcto de decir. No nos gusta cómo están buqueando, por así decirlo, a The Ascension. Se podría hacer mejor. Si no se hace mejor, pues difícilmente vas a darle importancia en tu roster por muchas leyendas que le pongas a enfrentarse. Porque en el Royal Rumble ya los enfrentaron a... New Age Outlaw. ¿Y de qué sirvió? Nada. De nada. Hay que mejorar ese booking. Pues muchas gracias a nuestros queridos colaboradores. Seguimos esperando a que nos enviéis más. Os animamos nosotros a que nos enviéis al correo vuestros artículos, los cuales debatiremos y hablaremos aquí con vosotros en el podcast. Por último, la última noticia ya para cerrar el podcast. Alguien como tan épico, tan histórico como Rey Mysterio deja la WWE finalmente tras un montón de dudas sobre si se quedaría, sobre si no, y ha fichado con AAA. ¿Qué te parece a ti este fichaje de última hora? Pues ha vuelto a México, ha vuelto a su casa. Tenía que ocurrir, ¿no? Por Rey así, Mysterio, por así decirlo. ya apareció en el último Triple Manía, creo que fue, en un vídeo pequeño con el debut de Alberto del Río en AAA. Se olía que ya había hablado algo. El problema de contractual con Rey Mysterio se basaba con la WWE en el tema del merchandising. El dinero obviamente en este negocio lo puede mucho, lo puede casi todo. Desde tu posición hasta cómo vas a tener que estar de aquí a un futuro. Bueno, pues Rey Mysterio finalmente ha sido liberado. Está fuera de la WWE, ya puede continuar. Hay muchos rumores hablando sobre qué ocurrirá con Rey Mysterio. Uno de ellos es que peleará con el original sin cara, con no sé su nombre. Mysticis, ¿no? O algo no de tengo eso. ni idea. En fin, haciendo pareja con él, quizás porque ya tienen cierta experiencia. A saber. Rey Mysterio siempre un buen reclamo, sobre todo para el mundo del México, que ya lo solicitaba. En fin, en definitiva, una buena adquisición para AAA. Estaremos atentos sobre cómo se desarrolla. Quién sabe, a lo mejor vemos en AAA a Alberto del Río contra Rey Mysterio de nuevo. Buen combate sería ese. Un buen combate, ¿no? Sin restricciones, más libre, quién sabe. Pues bueno, damas y caballeros, queridos fans del wrestling, queridos miembros del World Wrestling Order, del orden mundial del wrestling, despedimos de aquí nuestro segundo programa. Estaremos atentos a ver cuándo podemos realizar nuestro tercero. Seguramente ya sea después de WrestleMania, por lo más seguro. Hay que esperar a ver qué ocurre, cómo se mueven las cosas. No sé, ¿cómo lo ves tú ya para la próxima? Vendremos muy mosqueados después de WrestleMania, aviso. Aquí ya hacemos, vamos, hablamos de conspiraciones, de Illuminati, pues tenemos aquí también a un profeta. En fin, esperemos que sea un buen WrestleMania, nos vemos a la vuelta, que os vaya todo muy bonito, que os vaya bien, seguid siendo buenos o no, y no olvidéis que el World Wrestling Order es para siempre. Adiós.